Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy en las Cortes Generales, en las Cortes, se ha celebrado una cosa muy particular. Se ha celebrado que tenemos la Constitución más longeva de nuestra historia. Hasta este momento era la de 1876, la de Cánovas, y ahora ya es la de 1978. Y no sé muy bien por qué, pero bueno, han considerado que esto era cosa de organizar un festolín institucional donde han estado los expresidentes, Zapatero no, donde ha estado el rey, donde han estado los diputados y donde Francina Armengol ha soltado su habitual discurso sectario y todos muy contentos. Vamos a ver, vamos a ser serios, ¿no? La Constitución es la más longeva sencillamente porque nadie se atreve todavía a certificar su defunción, pero lleva muerta mucho tiempo. La Constitución española lleva muerta mucho tiempo porque los españoles no somos ya iguales ante la ley. Si eres socialista andaluz, separatista catalán, terrorista vasco o fiscal general del Estado, la justicia te trata mejor que si fueras un ciudadano común. La Constitución está muerta porque la soberanía nacional no reside en el pueblo español. Reside, por una parte, no sabemos muy bien dónde, con la ley del clima y no sé qué, y por otra parte, en Merchez-Purúa, que lo ha hecho muy claramente. Un voto de Bildu vale más que todos los votos del PP. Bueno. La Constitución está muerta porque si tú eres español no puedes educar en español a tus hijos en ciertas regiones de España, porque hay una oligarquía local que te lo impide. La Constitución, en fin, está muerta hace tiempo. Decía el otro día Cándido Conde Pumpido que es una Constitución tan versátil que no le hace falta reformarla porque desde sí misma se reforma, o sea, la reforma él. La Constitución está muerta, enteramente. Y lo que tenemos hoy es un sistema que ya no es realmente constitucional. La gente pues, se reúne como a celebrar el cumpleaños. Imagínese usted, ¿no? Se ha muerto la matriarca del clan, pero nadie se atreve a decírselo al otro. Entonces se juntan para celebrar el cumpleaños y ahí están todos tomando copas diciendo que qué buena cara tiene el muerto. Pero este ha sido el espectáculo de hoy. Todo el mundo oficial fingiendo la buena salud de una Constitución que en realidad lleva muerta mucho tiempo y cuya supervivencia se debe precisamente a que nadie la ha querido tocar, porque ya está muerta. Es un zombi. Es un zombi, es un muerto viviente. Yo creo que ni siquiera viviente, pero en fin, eso es realmente la Constitución de 1978. Yo entiendo perfectamente a los que, hay mucho nostálgico del sagastacanovismo, que lo que querría es mantener el sistema tal y como se concibió y tal, pero se lo han cargado los propios protagonistas. Entonces, ¿a qué vamos? Pues vamos, en esto, como en tantas otras cosas, a mantener la ficción de una democracia que no es, a mantener la ficción de una soberanía nacional que ya no existe, a mantener la ficción de una España que se ha roto. Alguien tendrá que entrar algún día en la habitación donde está la matriarca finada, ¿verdad? Ya, bueno, no diré que devorada por los gusanos, pero bueno, ¿para qué cargar las tintas, verdad? Y certificar la defunción. Porque esto se ha acabado. Y si no, que le pregunten a Merchez-Purúa. Vamos con los titulares. Ayer fue San Pánfilo, recuerde usted. Bueno, pues hoy ve uno la actualidad y parece que sigue siendo San Pánfilo todo el tiempo en España. Son estos. A ver, o sea, el burka no es un elemento de libertad religiosa. Simplemente, es así. Hoy la izquierda ha votado en las Cortes que los hombres musulmanes tienen derecho a imponer a sus mujeres el uso del burka. Repito, la izquierda española ha votado eso hoy en el Congreso. Es alucinante. Es alucinante, pero al fin y al cabo lo del islamoizquierdismo existe. Hoy tendremos con nosotros a Blanca Armario, que ha sido la diputada de Vox que ha llevado a las Cortes esta iniciativa, apoyada por el PP, no apoyada por Juntos por el Mal, que dijeron que le iban a apoyar, por cierto, y plantearemos el debate, porque es una cuestión muy importante, máxime cuando la izquierda lo ha planteado deliberadamente de forma falsa. No es un elemento de libertad religiosa. Bueno, veremos por qué.
Para ver por qué hay que explicar lo que significa en el contexto de la cultura musulmana. ¿Qué es un burka, qué es un hijab, qué es un niqab, qué es un chador? ¿Por qué se llevan? ¿Qué significan? ¿Qué representan en realidad? Insisto, no es una cuestión religiosa, es una cuestión comunitaria, que es otra cosa diferente. Y esto hay que saberlo, y lo veremos. Se cumple un mes de la tragedia de Adamuz. Sabemos qué pasó, en realidad sí, pero no porque oficialmente se haya dicho. Por cierto, hoy la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha decidido que no va a llevar a las Cortes el informe sobre el apagón. No vaya a ser que se sepa. Lo de este país es alucinante. En fin, lo veremos. Seguimos en materia de corrupción con una más. En realidad esta es la penúltima, porque la última es una cosa de Begoña, pero bueno, es que ya no damos abasto. El caso Cabezón, donde el PSOE ha vuelto a mentir con toda la boca. Es alucinante, o sea, les han pillado en todas. Que si las sociedades que tenía, que si no. Hoy ha salido María Jesús Montero diciendo que, bueno, la gente tiene legítimamente recursos a determinadas empresas que se dedican a la gestión de los impuestos. O sea, ¿tendrá jeta? A un panadero se le escapa un trimestre de IVA, 75 euros y le han arruinado la vida. ¿Y a estos pollos qué? En fin, lo veremos. Y pasaremos también por las negociaciones PP-Vox, donde da la impresión de que Feijóo empieza a perder el control. Y esto es muy importante, ¿eh? Yo no me quiero meter innecesariamente con el PP. Sabe usted que es un partido al que le tengo mucho cariño porque he trabajado con él muchos años, lo digo paladinamente. Pero tiene un serio problema y es que se ha transformado en un partido en la práctica confederal, donde las oligarquías locales tienen demasiado poder respecto al centro, respecto a Génova. Y eso es lo que explica realmente la actitud de la señora Guardiola, más que determinadas cualidades personales, porque pasado mañana será la actitud del señor Mañueco. En fin, lo veremos. Y estábamos tan contentos con este sumario que nos parecía, bueno, que estábamos muy bien, y resulta que no, que más cosas. Uno, importantísimo, dimite el director adjunto operativo de la Policía Nacional. Como usted sabe, el DAO, el director adjunto operativo, es el policía que más manda. Está por debajo del director general de la policía, Pardo Piqueras, quiero recordar que se llama, que es un cargo político, pero policía es este caballero. Este caballero tenía que haberse jubilado. Como es el hombre de confianza de Marlaska desde 2018, se le permitió seguir en el cargo retrasando sine die su jubilación. Imagínese usted si es importante. Y ahora nos enteramos de que hace un año agredió sexualmente a una subordinada con la que mantuvo en otro momento una relación. Nos enteramos de que en enero es cuando se denuncia el asunto y nos enteramos ahora fundamentalmente porque ha trascendido la documentación de la querella y porque en esa documentación, vamos a ver, la presunción de inocencia usted sabe que hay que respetarla siempre, pero es que hay grabaciones, es que hay de todo. Así que ha dimitido este caballero, pero este caballero, que ha hecho muy bien en dimitir, no debería ser suficiente. O sea, ese caballero está ahí porque Marlaska se empeñó en que siguiera ahí y hace un año que esto se sabía. Bueno, en fin, esta es una, porque luego está la otra. Esta es una noticia de unas pocas horas antes, porque había otro pufo descomunal de corrupción en el PSOE andaluz, concretamente un caballero que ahora estaba actuando como asesor o una cosa así de la delegación del gobierno y antes de la Junta, y que de hecho había dimitido, creo recordar que en septiembre, porque esto ya se iba a ver. ¿Y esto qué es? Bueno, un pelotazo urbanístico descomunal. Si las informaciones que yo he oído son correctas y mi memoria no me engaña, son 3 millones de euros de beneficio que se han llevado, él y su señora. Un pelotazo, bueno, una cosa de estas. Así que detenido por la UCO, un alto cargo del PSOE en la delegación del Gobierno de Andalucía. Y yo creo que voy a parar ya de dar últimas horas porque si no, no vamos a acabar el programa hoy y no presentaremos a los contertulios que al fin y al cabo han venido aquí con su mejor voluntad para tratar de arrojar un poco de luz entre tanta tiniebla. Don José Ramón Fernández, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues como digo habitualmente, encantado, claro, ¿cómo no? Bienvenido, muy buenas noches. Don Jorge Campos, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, José Javier, aquí estoy. Jorge está recién llegado del Congreso. ¿Sí? Claro. Bueno, pero no le vamos a preguntar por el Congreso aún. Le vamos a preguntar por una historia que ha salido. Vamos a explicar a la gente, sobre todo para los que somos de la vieja corona de Aragón, lo que era esto de
Pon el cartelito de la Correlengua, el titular del Diario de Mallorca. A ver si lo tenemos. Porque a mí estos asuntos... Dale, ahí. Vamos a ver. El Real Club Deportivo de Mallorca muestra su apoyo al Correlengua Germanat, la iniciativa que recorrerá todos los territorios de habla catalana para reivindicar la unidad lingüística. O sea, vuestra puñetera madre. Joder, ya está bien. Porque lo dice un valenciano, leche. Así es. Bien, esto... La lengua catalana. Efectivamente. Ya el titular ya es aberrante, porque territorios de habla catalana, ¿qué son los territorios de habla catalana? Tú le das una piedra y te contesta. No, claro, porque es que el expansionismo pancatalanista no tiene fin. Ya. Recordemos que cogen un trozo del sur de Francia, llegan hasta un trozo de Murcia, toda la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, un trozo de Cerdeña. Entonces esto no tiene fin, al final será el mundo, el habla catalana. Pero yendo al punto en concreto, que esta noticia es lo que llama la atención, además es un paso más en las pretensiones pancatalanistas, y es que el correllengua se hizo a imitación en los años 90 del corrica vasco que organizaba la izquierda abertzale con la misma pretensión. El correllengua no es nada cultural, no es nada en defensa de la identidad. Hemos visto, no sé si de forma inocente, a la dirección del Real Club Deportivo Mallorca diciendo que es que apoyaban todo lo que tiene que ver con la cultura. El correllengua no es nada cultural, el correllengua es algo puramente político, que organiza el separatismo pancatalanista, los que quieren crear esa fantasía, esa entelequia de los países catalanes y que se basan en inventar que todos hablamos catalán. Bien, digo que es grave porque que la principal entidad social y deportiva de las Islas Baleares, que tiene decenas de miles de socios y muchísimos seguidores en todas las islas, se sume a un aquelarre separatista es muy grave. Porque si no, el Mallorca estaría cayendo en lo mismo que ha caído el FC Barcelona, que es el buque insignia del separatismo. Entonces, que el Real Club Deportivo Mallorca, que siempre se ha mantenido al margen de todo esto, esté cayendo en este error es gravísimo. Yo desde aquí le pido al Real Club Deportivo Mallorca que por favor rectifique, porque lo que no puede hacer es una entidad social y deportiva tan importante ponerla al servicio de aquellos que, bajo la máscara de que es un tema cultural, es un tema puramente político separatista, que no defiende la identidad cultural balear, que lo que hace precisamente es acabar con ella y sustituirla por la identidad cultural catalana y al mismo tiempo separarnos del resto de España. Es fundamental e importantísimo que el Real Club Deportivo Mallorca se salga de este aquelarre y desde luego denunciar completamente lo que no es más que una organización multisubvencionada por el independentismo catalán, que lo que pretende es anular Valencia, anular Baleares, en favor de esos, insisto, esa entelequia de los países catalanes. Jorge, bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Reigía, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, encantada de estar aquí. Y muy sorprendida con el discurso hoy del rey, sobre todo con los aplausos, porque aplaudían ahí todos los socialistas cuando decía que había que cumplir la Constitución y digo yo, vaya, debe ser que esto no va con ellos. A lo mejor estaba pactado. Sí, todo puede. O sea, ¿sabe usted como en las obras malas de teatro? Yo voy a decir esto para que os riáis o algo así. Al rey, por cierto, le han gritado fuera. Que te han quitado la corona, le decían. Ese es el problema, que le aplauden los que se la quieren quitar. Ya, pues ahí estamos. Bueno, encantada de estar aquí igualmente. Profunda reflexión de Marcela Reigía. Creo que ahí podemos despedir el programa. Porque esta es la reflexión del día, sí señora. Marcela, bienvenida, buenas noches. Gracias. Don Miguel Durán, ¿cómo estás? Don José Javier, pues encantado. Y esto de ser el último en el turno de presentaciones, pues le obliga a uno a tratar de conciliar la concisión con el hecho de no poder dejar de decir cosas. Pierde toda esperanza, Jorge. Yo me había quedado con la concisión. Ya, pero no me has dejado tú. Pero voy a consumir menos tiempo que tú, ¿eh? Vale. Pierde toda esperanza el club de fútbol, ¿cómo se llama? Fútbol Club Mallorca. Real Club Deportivo Mallorca. Club Deportivo, bueno, pierde toda esperanza. No va a abdicar de nada de eso, porque entre otras cosas, eso, según mi modesta información, viene parachutado desde el Nou Camp. Pues ese es el problema, que el Mallorca nunca se había sumado a eso. Ya, pero ahora hay una relación, pero bueno, de eso podemos hablar off the record porque yo no tengo la noticia confirmada, pero me viene de ahí. Vale. En cuanto
a tu editorial de presentación, ¿qué te voy a decir, don José A Javier? mí sí me recordaba mamá cumple 100 años y a Rafael Aparicio, llevada así, de verdad. Sí, no, que me parece un editorial muy bien planteado y desde luego para todos aquellos que no nos conformamos con lo estrictamente formal, pues nos viene bien. Hombre, yo quisiera pensar que todavía la Constitución conserva un cierto catenacho, recurriendo al lenguaje futbolístico italiano, respecto de la no vulneración de derechos fundamentales esenciales, pero ni siquiera de eso estoy yo tan... Catenaccio. ¿Y el COVID? No, por eso dice catenaccio. Es que Marcela de fútbol italiano no sabe poco. de fútbol en general. El catenaccio es una táctica muy habitual en el fútbol italiano que consiste básicamente en que cuando parece que estás absolutamente hundido, de repente salen dos tíos corriendo con la pelotita y marca un gol y no sabes cómo ha sido. Defensa total. Marcela, no me saltes a la yugular. Lo que quiero decir, no, porque yo no Conciso, estoy... Miguel, conciso. No si todavía llevo 5 minutos menos que tú. Lo que quiero decir es que efectivamente a mí me parece que alguien tiene que hacer una revisión profunda y fuerte de la Constitución. Pero que bueno, que hay que agarrarse a lo que pueda quedar, más que nada porque si no nos van a joder mucho más. No podemos despedir a Miguel Durán sin pasar por su podcast. Además, el último ha sido El Dioni, nada menos. ¿No? El Dioni, le entrevisté. ¿Y qué tal? ¿Y qué te ha contado? Uy, me ha contado muchas cosas que yo no sabía. El Dioni fue escolta mío. Esto ya comprendo que tiene su aquel, ¿no? Tiene su cosa. Fue escolta mío desde el año 87 Que hasta Marcelo el año... no había nacido. Que Marcelo no había nacido. Pues fue escolta mío desde el año 87 hasta el 89. Así, Y luego cuando su empresa, que era la que nosotros teníamos subcontratada, le hizo una jugarreta, vamos a llamarlo así, pues él llegó a la conclusión de que su manera de vengarse era agarrar el furgón que estaba custodiando y largarse con 300 y pico de millones de pesetas de la época, que no era poca pasta, era un dinero. Pero bueno, aprovechando esa circunstancia y que mi relación con el Dioni siempre fue buena, excepto... para que no me venga nadie diciendo, excepto entre los años 89 y, bueno, cuando ya salió libre, en 90 y tantos, pues yo decidí que le quería hacer una entrevista para que pusiéramos en común pues muchas cosas, y me ha explicado cosas muy interesantes, sobre todo pues de por qué tomó la decisión de llevarse el furgón, con quién pactó, cómo lo llevó a cabo. Y sobre todo después de cómo le trincaron en Brasil, qué estuvo haciendo por allí. Y también, sí, hay cosas de esas. Joder, ahora hay que verlo. En el podcast de Miguel Durán, usted ya sabe, si hay iVoox o YouTube, usted lo busca, Miguel Durán Podcast. Así te veo yo y lo va a encontrar. Qué cosas, ¿eh? Joder, sí, Qué tío. son peripecias de la vida. Y además, que quien lo quiera ver se dará cuenta de cómo al final las personas caemos por lo más simple. Lo más simple es lo más simple. Por lo más pecado había. Eso es un clásico, efectivamente. En fin, don Miguel, bienvenido, buenas noches. Bueno, así se plantea la noche. Nosotros dentro de un instante nos vamos a ver la cuestión, es básica la cuestión del burka. En realidad es básica lo que se ha planteado hoy. Lo que pasa es que es de un poco de... Es consternante, ¿no? Todo el mundo sabe que hay un problema objetivo de integración de una comunidad que no se quiere integrar. Todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe que a pesar de nuestra ideología implícita en Occidente, de que todo el mundo quiere ser occidental, la realidad es que no. Y entonces hay que hacerse la pregunta de si cabe o no cabe. Y si puedes meter en tu comunidad a una comunidad que no quiere ser tu comunidad, sino la suya, y tiene derecho a serlo. Pero claro, aquí no. Esa es la cuestión de fondo. Lo del burka, el hijab y tal, que explicaremos de qué consiste cada cosa, digamos que es una derivación de esto. Pero por eso era tan importante. En fin, vamos a verlo despacito. Vamos a hablar primero vamos a ver lo que pasó en las Cortes, vamos a escuchar... Perdón, es muy importante. Yo sé que usted no...
le apetecerá, pero hay que escuchar lo que ha dicho Yolanda Díaz, lo que ha dicho Pachímeres, claro, porque es el reflejo mismo de la incuria intelectual de la izquierda. Y luego lo haremos con Blanca Armario, que ha sido la diputada de Vox, que ha llevado este asunto a las Cortes, donde finalmente la izquierda ha votado a favor del burka. Joder. ¡Ay, Yone Belarra, que te veo tapá! Venga, publi, y a la vuelta empezamos con esto. Controlar el azúcar es vital para nuestra salud. Todos lo sabemos, pero hasta ahora eso significaba pinchazos diarios, tiras reactivas y sobre todo mucho dolor y molestia. Afortunadamente eso ya es historia. Mirad qué fácil. Este es el innovador glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida. ¿Cómo funciona? Olvídate de las agujas, simplemente introduciendo el dedo en esta pinza a través de rayos infrarrojos y en solo unos segundos se consigue un resultado totalmente fiable. Sin sangre y lo mejor de todo, sin ningún dolor. No lo dudes más, gana en calidad de vida y llama ya al 973 0101. Empieza hoy mismo a medir tu glucosa de forma más cómoda y sin dolor. 973 0101. 22 horas y 11, casi 21 en Canarias. Vamos a empezar por la cuestión del aniversario del accidente. Una cosa asombrosa de lo que pasa en España en los últimos años, y que se debe evidentemente al férreo control mediático de la casta gobernante, es que aquí pasa de todo y todo se olvida rápidamente. Quiero recordar 230 muertos, que se dice pronto, en Valencia, por errores de gestión política. Quiero recordar el apagón de todo un país por errores de gestión política, y por cierto con muertos de los que nadie se acuerda. Y quiero recordar que hace un mes lo de Adamuz y todo lo que ha pasado después. Hoy mismo, por cierto, otra incidencia, felizmente sin mayores complicaciones, porque en ese mismo tramo veis se desengancha la catenaria del AVE. Es que de verdad, ¿eh? Bueno, hace un mes. ¿Y qué ha pasado en este último mes? Pues lo que ha pasado es que todo el mundo sabe ya lo que ha ocurrido, todo el mundo sabe por qué, pero nadie asume responsabilidades políticas. Es esto. Un tren de Renfe ha quedado detenido en Adamuz durante 12 minutos, el día que se reabría la vía Madrid-Sevilla. El incidente, que ha hecho que 320 pasajeros se queden detenidos, se ha debido a una incidencia en las instalaciones. Concretamente, había una pieza suelta en un brazo de la catenaria y aunque el tren ha seguido su recorrido con normalidad, el respeto, el temor y el enfado de los pasajeros es más que evidente, ya que el hecho se produce en plena recuperación del servicio entre Madrid y Andalucía. La verdad que también cuando hemos pasado por el lugar del accidente, pues claro, da un poco de impresión, ¿no? Un incidente que, según Óscar Puente, se ha manipulado y exagerado convenientemente. Y al igual que Renfe, Irio también ha restablecido el servicio de alta velocidad después del accidente de Adamuz. Y aunque ya ha pasado un mes del terrible accidente que se cobró la vida de 46 personas, los daños colaterales siguen muy presentes. Aún hay muchos heridos que siguen ingresados en el hospital. Y a ello hay que sumar que las familias de los fallecidos están sufriendo las consecuencias de una incompetente gestión. Muchas de ellas han denunciado públicamente la desaparición de pertenencias de gran valor sentimental y económico que sus seres queridos portaban en el momento del accidente. Creen que estos saqueos se produjeron en un momento en el que la zona del accidente quedó sin vigilancia policial. Es más, trabajadores de Renfe habrían reconocido que la cadena de custodia se rompió. Además, la CIAF aún sigue sin poder acceder al contenido de las cajas negras de los trenes. Lo normal es que justo después del accidente los equipos de seguridad de Renfe, Irio y Adif recojan estos datos inmediatamente y después envíen una copia certificada a la CIAF. Algo que no ha ocurrido, que resulta inusual y que demorará la investigación del accidente. Y a todo ello hay que sumar la desconfianza de los pasajeros en la red ferroviaria española. Qué desastre, ¿no? Qué desastre total. Qué desastre. Qué descripción más... Hombre, apocalíptica no, porque el apocalipsis es otra cosa. Pero qué desastre... Más digna. Más digna más indigna de lo que ha pasado, ¿no? Yeah. ¿Cómo es posible? Claro, habíamos caído, yo por lo menos lo confieso, no había caído en la cuenta
de que las personas fallecidas y las personas, en definitiva, siniestradas, pues llevaban enseres personales, y algunos de un valor y otros de otro. Claro, alguien dirá, es que lo prioritario eran las vidas, los heridos, sí, pero la incuria de gestión que representa que todo eso se haya podido perder, no lo sé. Eso es, al final acaba apuntando a una cosa muy concreta, a lo que se llama en derecho, y perdón por recurrir a mi campo, a nuestro campo, Marcela, a lo que se llama responsabilidad patrimonial de la administración pública. Yo creo que la gente no se debe conformar y que debe reclamar no solo por las vidas o por las heridas o por las lesiones, sino también por esos otros daños materiales que no son vitales, pero que sí que son importantes para la gente. Marcela, José Ramón. Bueno, totalmente de acuerdo, es una lectura, pero para mí lo prioritario es la prevención y es la solución, lo que no se ha dado en ningún caso en este caso. O sea, la pregunta es ¿qué sabemos? No sabemos absolutamente nada, nada más que sabemos que aquí había informes paralelos, que había denuncias de los propios sindicatos, de las propias organizaciones de trabajadores, y el Gobierno no hizo absolutamente nada. Eso es lo único que sabemos. Y que otra vez, como bien apuntabas tú, José Javier, tras una catástrofe en España, como sucedió en la Dana o como sucedió con el apagón, de nuevo, el Gobierno lo que hace es guardar silencio. O sea, ya es una táctica, o sea, ya es una estrategia, es constantemente así, ¿no? Yo creo que esta es la gravedad del asunto, y es que es una sensación ciudadana de que no tenemos respuestas, no hay responsabilidades de los gobiernos, y que, bueno, sí, que habrá la vía contenciosa administrativa y podrán reclamar, que por cierto ya anunciaron medidas económicas disparando con la pólvora del rey en un consenso entre los ministros para las familias completamente no solo insuficientes, sino también inoportunas, porque, o sea, dándoles la espalda por un lado y luego disparando con dinero de todos los españoles sin poner soluciones ante el problema, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no sabe, o sea, seguimos sin saber nada, como todo lo que pasa con el Gobierno, y aquí nadie asume ninguna responsabilidad, porque seguimos teniendo al ministro al frente de hoy comentabas, ¿no, Miguel, que has venido en tren? Pues he venido en tren y he tardado 3 horas y media. ¿Y era lo habitual o has tardado más? No sé dónde venías. Ese tren, que no ha hecho parada en Zaragoza, ese tren, antes del 18 de enero, tardaba 2 horas y media. Es decir... O sea, eso, ¿sabéis qué pasa? Que nos han acostumbrado a que la torpeza, el desastre, que las cosas no funcionen bien sea lo normal y haya pasividad ciudadana. O sea, eso es lo que sucede. Entonces, bueno, pues frente a un gobierno así, que es más de república bananera que de una democracia de la Europa occidental, pues nada, todos friéndonos a impuestos y teniendo estos servicios de... Bueno, es la cuestión, acabo, o sea, yo tengo 1 hora más de viaje respecto de lo que pasaba hace un mes, pero no tengo un X% de descuento en el importe de mi billete. Yo espero que todo esto de alguna manera se pague en las urnas. Espero, porque si no, sí que seremos un país de becerros, de borregos, de bueyes, para nada de los toros de astas altas de la poesía de Miguel Hernández. Seremos todo lo contrario. Y lo grave, pero, Miguel... ¿sabes qué pasa? Perdón, Jorge. El otro día me comentaba una persona que aprecio, director de una gran empresa española, decía, no, bueno, ahora tarda más. Él viajaba de Barcelona a Madrid. Decía, ahora tarda más, pero yo como voy trabajando, pues 1 hora más, 1 hora menos en el tren, no me importa. Yo decía, un hombre crítico con el gobierno, un hombre con cierta formación, o sea, a mí sí me importa, Marcela. Te llegan a estas conclusiones, o sea, es que es una cosa tremenda. No, mire, si el tren hacía el trayecto en 2 horas, tiene que continuar haciéndolo en 2 horas, y todo lo demás, que lo ralenticen o lo que sea, es por causa y negligencia y dolo de un gobierno que no sabe actuar frente a una falta de mantenimiento o una falta de lo que sea, ¿no? Pero, o sea, lo que no podemos es asumirlo y decir, bueno, pues nada, 1 horita más aquí en el tren y saco unas horas de trabajo. Eso es vergonzoso. Jorge... Lo grave, aparte de eso, de que se asuma con naturalidad que el servicio funciona mal, es que nos hemos estado jugando la vida hasta ahora.
Que yo quiero recordar que antes de Navidad el ministro Puente, de lo que ahora se están tardando 3 horas y media, 4, quería poner los trenes a 350 o 400 kilómetros hora, con lo cual hubiera habido miles de muertos, porque no estaríamos hablando de 4 vagones en Adamuz, sino de muchísimos más. Entonces, nos han puesto a punto de morir a miles de españoles por la dejadez de este gobierno, por no invertir donde hay que invertir. ¿Y de esto qué sabemos un mes después? Pues lo que sabemos es por las manifestaciones de los testigos, por las víctimas y por los informes técnicos que se han ido filtrando. Porque si es por lo que ha declarado el gobierno en el Congreso de los Diputados, es justo al contrario. Es que todo está fantástico, se había invertido, todo se había hecho bien y es un accidente desgraciado. Nadie ha tomado ni una responsabilidad, ni una dimisión, absolutamente nada. Y lo que sabemos es que no se destinaba el dinero para el mantenimiento de los servicios ferroviarios y se destinaba el dinero pues, a los ferroviarios de Marruecos, de Uzbekistán y de Egipto. Esa es la gravedad del asunto y en eso estamos ahora. Seguimos igual. No, José Ramón. La responsabilidad política de toda la línea en el gobierno es evidente. Ellos no lo van a reconocer, pero es evidente. Y, por supuesto, no se van a retirar de los puestos que tan caros les son. Y tan caros nos resultan a nosotros, utilizando caro en las dos acepciones. No se van a ir. Y les van a seguir votando, Miguel. Porque, como decías, no, yo espero que esto en las próximas... La inundación de Valencia ya creo que hace casi año y medio. Y se ha seguido votando y la expectativa de voto del PSOE está rondando el 25%. No decae tanto como uno podría pensar que ocurriría. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues porque a mí me da la sensación de que está pasando aquí lo mismo que acaba de pasar en Afganistán, que han aprobado una nueva norma general que divide a la población en castas. Y las castas se les aplica la norma en función de su posición relativa dentro del sistema de castas. Es decir, la ley no solo no es igual para todos, sino que a algunos no se les aplica. ¿A quiénes? A los que aplican la ley. Están por encima del bien y del mal. Pues aquí exactamente igual. Están por encima del bien y del mal. Y voy a terminar refiriéndome a una cosa que ha dicho José Javier, que está muy bien dicha, que es en Valencia hubo errores de gestión política. Toma, que si hubo, desde el año 2004 los hubo, los hemos mostrado, son evidentes, les da igual a todos los que están en los gobiernos, porque siguen trabajando como si no hubiera pasado nada, pero no solo hubo eso. Hubo una deliberada desatención de los damnificados que provocó muertes. Es decir, estamos hablando de gobiernos que por no querer intervenir están haciendo que los ciudadanos españoles mueran, efectivamente. Y eso es gravísimo. Y eso no les está costando nada. Y eso es porque el sistema no funciona. No solo es que la Constitución esté muerta, es que el sistema partidista no funciona. Y ante eso habrá que tomar alguna decisión. El ejemplo del apagón a mí de verdad es asombroso. O sea, es que es inimaginable en cualquier país. Iba a decir, bueno, de nuestro entorno, Marruecos incluido. La noticia que aparecía en el debate de verdad es para no creérsela. Ahora, como tenemos aquí un diputado, le vamos a preguntar. O sea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia renuncia a hacer públicos su informe sobre el apagón. Le han dicho que no traiga el informe y que no lo publique, pasa que ya se está filtrando. Pero es así. O sea, ¿qué? Pero además era para el Congreso ese informe. Claro. No, pero que la gente se dé cuenta. ¿Pueden ocultar una cosa así? Bueno, pues eso es lo que está pasando. Con Pero, toda ¿cómo? tranquilidad. Pero yo no entiendo cómo os sorprende. Viendo todas las fechorías que estamos sufriendo Jorge, desde que está Pedro Sánchez. Si eso es lo raro hubiera sido que ese informe se hubiera visto. Hombre, Pues vamos a ver, estamos en manos de unos señores, el gobierno de Pedro Sánchez, que es capaz de lo impensable. Evidentemente, ese informe debe dejar a las claras la catástrofe de gestión, la responsabilidad una vez más del gobierno de aquello que le advertíamos que iba a suceder, ese apagón, y que le han dicho, no, el informe no puede venir. El informe ya se está filtrando. ¿Cuál es la justificación para que ese informe quede absolutamente oculto a la intervención de las Cortes? ¿Cuál es? Porque alguna habrán dado. Porque si no dan ninguna... Claro, yo recuerdo que hay un artículo del Código Penal, que entre otros, que es el 404, que puede hablar de prevaricación administrativa. Entonces, joder, yo me quiero enterar bien de ese asunto, porque si realmente no hay ninguna justificación, que no puede ser otra que la de la seguridad nacional, que dudo mucho que aquí quepa. Yo mañana no me dará tiempo, pero pasado mañana estoy interponiendo una denuncia
contra ese señor ante el TSJ de Madrid, que supongo que es el competente, lo estudiaré mejor, para decirle, oiga, usted no tiene derecho a hacer eso. No sé si me explico bien. Quiero decir que si la comisión en cuestión era la competente para entender del asunto y además se niega a dar información ni más ni menos que al órgano que encarna, entre otras funciones, la soberanía nacional... Miguel, es una auténtica barbaridad, pero no nos puede sorprender cuando te recuerdo que estamos en un gobierno donde la Constitución, que bien has dicho que está muerta, hace 7 años que no aprueba presupuestos. Pero nos tiene que por sorprender, ejemplo, Jorge, no nos puede sorprender, pero nos tiene que sorprender, o por lo menos nos tiene que indignar. A mí me Nos tiene que indignar porque nuestro nivel de indignación va subiendo cada día más. No, a mí me pero no es sorprendente, es indignante, sí. Y mañana tendremos 2 noticias indignantes más, seguro. ¿Qué hay que hacer? Echarnos cuanto antes, porque si no la indignación en un momento explotaremos nosotros mismos aquí en directo. Si el asunto del apagón es como lo está, que yo no lo he leído, y no lo pongo en duda, no os pongo en cuestión, pero si es como lo decís, realmente, vamos, yo es que me voy por derecho contra esta gente, ¿no? Pues esta es la exclusiva de la noche, porque efectivamente, claro, si tenemos esto... Sí, señor. O sea, que bueno, se han negado a entregar ese informe al Congreso de los Diputados. ¿Eh? ¿Eso es así? Pues así es. Sí. Pero, sí, claro, pues así me he quedado yo como tú, Miguel, exactamente igual. Hoy vamos a hacer una cosa. Tenemos ya conexión con Blanca Armario, que ha sido la diputada de Vox que ha presentado en las Cortes el asunto este del burka. Así que vamos a hacer lo siguiente. Como querría hablar del tema con tranquilidad y largo y tendido, vamos a hacer una pausa para la publi ahora, y así no tenemos que cortarla después. Ella será tan amable de esperarnos y a la vuelta empezamos ya directamente con ella y a contar lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados, donde la izquierda ha defendido que los varones musulmanes encierren a sus mujeres en cárceles de tela. ¡Viva la izquierda! 22:31, 21:31 en Canarias y vamos con la gran cuestión, que va a seguir siéndolo. Mañana ya le anuncio que además continuaremos con el asunto. Tendremos aquí a Elena Ramallo, abogada que se ha distinguido precisamente en la defensa de que desaparezca este tipo de signos de los espacios públicos. Tendremos a Haran Cherrouk, que ha vivido como nadie, y por eso lo ha descrito como nadie, la situación de facto de sumisión de la mujer en entornos musulmanes. Y a ver si tenemos además a Paloma Pájaro, que su libro sobre... Paloma Hernández, perdón, Paloma Pájaro es un nombre artístico. Su libro sobre Islam y feminismo es la referencia fundamental para todo esto. Hoy era lo de las Cortes y hoy llegaban el PP y Vox con una posición. El PP es difícil de explicar, porque en unos sitios ha votado que sí, en otros ha votado que no, en fin. Hoy en principio estaba de acuerdo en apoyar la propuesta de Vox para prohibir el burka, que la diputada Blanca Armario ha defendido, así como vamos a ver. Esta inmigración masiva proviene de países en su mayoría que son islámicos, que nos traen una manera de vivir completamente incompatible con la nuestra, y no solo con la de los españoles, sino con la de otros europeos. Porque nosotros, señorías, somos Occidente, España es Occidente. España no puede permitirse más inmigración, ni mucho menos una inmigración pues, que no respeta nuestras normas culturales, sociales, y que además, por si fuera poco, es una inmigración en cuya cultura la mujer ni siquiera tiene voz. Es un bulto, a veces hasta incluso una esclava. Nos llaman radicales, nos llaman extremistas, por defender determinados límites, que no es intolerancia, sino cuidado de aquello que durante siglos nos ha costado mucho. Batimos la prohibición del uso en los espacios públicos de los velos integrales, conocidos como niqab y como burka. La diferencia entre cada uno es solo una rejilla de tela de unos 5 centímetros por las que miran los ojos de una mujer. El burka, una mazmorra textil y móvil. Un lienzo importado desde Afganistán y exportado a otros países islámicos. La izquierda dirá que en España no se ve, que es una alarma inventada por la ultraderecha, pero las calles y las plazas de Ciudad Vela, de Raval, del Gótico, de Santa Caterina, de algunos barrios de Badalona, de Tarragona, incluso de Almería, lo viven cada día. Esto es muy importante, esto último, y ahora lo hablaremos con doña Blanca precisamente porque hay un elemento que no se puede pasar por alto. Vamos a ver, la reislamización es la nota dominante de todas las comunidades musulmanas desde hace medio siglo aproximadamente, unos 40 años.
de Turquía, por ejemplo. Bueno, ¿cuál ha sido la posición de la izquierda? La posición de la izquierda enunciada, entre otros, por dos de sus más preclaras cabezas, que son Patxi López, Pachímedes y Yolanda Díaz, es que esto es una cuestión de libertad religiosa. Escuchamos a Yolanda Díaz. Creo que hoy, si me permite, voy a demostrar lo que hace el Gobierno de España frente a los proyectos de prohibición del burka, de vulneración constitucional. Quiero aprovechar esta comparecencia para decir que la propuesta de las derechas españolas hoy vulnera la Constitución española en su artículo 14 y 16, que también tiene que ver con la libertad religiosa. Desde luego, el Gobierno de España avanza. Vale. Dejo ahí la cuestión de la libertad religiosa porque esto es muy importante. Pero el mismo argumento era el que estructuraba, por así decir, el discurso, por así decir, de Patxi López. Por eso digo que se necesita un debate tranquilo, sereno, sobre este asunto y no partir de esos planteamientos absolutamente xenófobos, racistas, que buscan el odio al diferente. Y lo que más nos preocupa de esto es que el Partido Popular haya comprado esta ideología de extrema derecha y que juegue también con Vox a estigmatizar, a culpabilizar, a criminalizar y a extender el odio frente al diferente, en este caso frente a las mujeres que llevan el burka y a los que vienen de países islámicos. Este es el feminismo de Vox. Me pregunto cómo puedes hablarse de racismo cuando no ves el color de la piel que va debajo de eso. Pero en fin, estas son las cosas de Patxi, que como usted sabe es así, Pachímedes. Bueno, en fin. Pero yo también... La defensa, perdóname Miguel, que tenemos a doña Blanca Armario en conexión y ya la saludamos directamente. Muy buenas noches, mil gracias por estar esta noche con nosotros en El Gato. Muy buenas noches, José Javier, encantada de estar con todos vosotros. Bueno, finalmente el PP apoyaba, estaba en la misma tesitura que Vox, Juntos, Junts, en fin, que dijo que iba a apoyar, al final ha acabado diciendo que ellos, ni burka ni Vox, o sea, ni moros ni españoles, yo muy catalán, se han quitado del medio, con lo cual evidentemente esto ha decaído, claro. Ya. Bueno, yo lo que quisiera decir en primer lugar es que estamos ante unos ingredientes muy peligrosos que atentan contra nuestra democracia, y es que en España estamos viviendo un socialcomunismo más radical que nunca, y además que este socialcomunismo está abrazado al Islam, con lo cual tenemos todos los ingredientes para que la inmigración masiva que ha entrado en nuestro país pues prolifere de una manera y se arraigue culturalmente, socialmente, y al final pues lo que estamos viendo es que nadie pretende frenar la islamización de España excepto Vox. Hoy lo que se votaba en el Congreso de los Diputados era una toma en consideración que para que los espectadores, los oyentes que nos estén viendo, simplemente era abrir ese debate a saber, bueno, pues si se votaba la prohibición del uso del niqab y del burka en los espacios públicos. No se votaba directamente sobre el sí o no, sino simplemente abrir el debate, ¿no? Nosotros siempre hemos abierto debates de temas incómodos que tanto al Partido Popular como al Partido Socialista pues no les gustaba, pero nosotros pues siempre ponemos en la mesa temas que creemos que son de principal preocupación de todos los españoles. Estamos ante un Estado que no está protegiendo para nada todo nuestro patrimonio cultural, y además tenemos enfrente pues un Partido Popular que, como tú bien decías anteriormente, lo que ha hecho es votar en contra en distintos parlamentos, tanto en Congreso como en otras comunidades autónomas, todo lo contrario a lo que ha votado hoy. Luego explicaremos en detalle en qué consiste eso del niqab, el hijab, etcétera. Quiero subrayar de entrada que lo que hoy se votaba, que era tanto burka como niqab, son dos prendas que borran literalmente el rostro de la mujer. Es decir, no estamos hablando del velo, que eso es el hijab, que es otra historia. Estamos hablando concretamente ya sea del niqab, que tapa medio rostro, o del burka, que te lo tapa absolutamente todo, y que era eso lo que iba a la mesa del Congreso. Yo a la tril, en fin, sí que me gustaría que diera una respuesta, puesto que no todo el mundo habrá visto el debate en las Cortes, ¿verdad?, a esas acusaciones de, ya fuera de racismo, ya sea de vulneración de la libertad religiosa, que esgrimía la izquierda contra esta propuesta. Sí, bueno, pero es que ya sabemos que han apuntalado al gobierno todos los partidos de la izquierda, todos sus socios, por supuesto, pero también vemos cómo el separatismo, tanto de izquierda como de derecha, también está a favor.
Lo más incongruente de esta izquierda y de todos los partidos que conforman el gobierno es que se dicen que son los partidos más progresistas y que son partidos feministas, y sin embargo cosifican a la mujer que lleva una minifalda, pero sin embargo la mujer que va cubierta completa desde la cabeza hasta los pies lo blanquean, ¿no? Blanquean precisamente pues un elemento del Islam que es de completa sumisión y de total denigración de la mujer, y que no es para nada igualitario pese a lo que digan, porque es un símbolo religioso que solamente lo lleva la mujer. Tanto usted como la diputada del PP, que era Esther Muñoz en este caso, han hecho particular hincapié en la dimensión de libertad personal de las mujeres, digamos, de su dignidad, evidentemente, que si no me equivoco también está en la Constitución, ¿no? Como lo de la libertad religiosa. Sí, es verdad que la diputada del Partido Popular ha elaborado un discurso, ha intervenido para decir precisamente que existe una libertad religiosa, pero claro, la libertad religiosa no está por encima de los derechos que tiene la mujer de decidir y de elegir. Ese es el discurso también al que se acoge con otro matiz la izquierda, pero que siempre alegan a la libertad religiosa. Pero claro, la libertad religiosa, como decía, no puede estar por encima de símbolos que degradan a la mujer y que hace que no tenga esa igualdad de derechos en ese sentido. ¿Van a seguir con esta iniciativa en otros foros o incluso en este mismo de las Cortes? Nosotros no vamos a dejar de intentar siempre frenar la islamización. Esta es una iniciativa que se ha visto en otros parlamentos, en Andalucía, en Cataluña, en Baleares. Entonces vamos a seguir llevando esta iniciativa a otros parlamentos, incluso a ayuntamientos, porque nuestra intención es frenar la islamización, que ya digo que es un ingrediente peligrosísimo, que estamos ante una izquierda que se abraza el Islam y son dos ingredientes que hacen combustión. Antes de dar la palabra a Miguel Durán, que quiere hacer una pregunta, yo querría hacer otra, porque ha citado usted varias comunidades autónomas donde el voto, incluso también del PP, ha sido negativo a tomar medidas contra esto, pero usted en su discurso ha citado varios países europeos donde esto efectivamente se ha prohibido. Sí, mira, por ejemplo, en Suiza lo hicieron a través de referéndum, pero también lo tienen prohibido en los espacios públicos países como Francia, como Bélgica. En definitiva, son países que van avanzados en el tiempo, donde saben que el multiculturalismo que nos han vendido es un completo fracaso, que es un derroche de los servicios públicos de cada país, crea un colapso total. Y claro, ellos van avanzados en el tiempo, en lo que supone ese fracaso y en la falta de convivencia, ¿no? Una convivencia que es imposible, que no se da, porque eso es una comunidad que no se quiere integrar, quieren separarse completamente de Occidente, y entonces eso es lo que ha hecho que países como Bélgica, como Francia, Países Bajos también, pues tengan estas reformas ya para que se prohíba el uso del niqab y del burka en espacios públicos. Nuestra iniciativa trataba de modificar el Código Penal, la Ley de Extranjería y la Ley de Seguridad Ciudadana. Le pedíamos medidas que son completamente coherentes para mantener un buen estado de una convivencia y sobre todo para que España no pierda su identidad. Don Miguel Durán. Blanca, buenas noches. Buenas noches. Yo empiezo por decirle que estoy fundamentalmente de acuerdo con la restricción en contra de la restricción de esta libertad que la gente, las personas, las señoras de religión islámica pudieran tener para ir por la calle como quisieran. Entre otras cosas porque si yo mañana me quisiera tapar por entero, al decir yo digo más gente, ¿no? Nos quisiéramos tapar por entero y fuéramos por la calle así, seguramente tendríamos a la policía y con toda legitimidad la tendríamos encima para decirnos que no podemos ir con las facciones ocultas, entre otras cosas porque
existe el derecho al reconocimiento facial de cualquier persona que pudiera estar incursa en un problema de orden público. Pero dicho eso, los defensores de la libertad religiosa aducen, entre otros argumentos, que sí, que puede haber una presunción de que estas señoras salgan a la calle cubiertas por el niqab o por el burka, pero que es una presunción, que al fin y al cabo a ellas nadie les ha preguntado. Si usted me dice, bueno, es que si se les pregunta no lo van a reconocer, pero al final, ¿cómo resuelven esta cuestión que yo espero haberle planteado suficientemente clara? Bueno, nosotros lo que pensamos es que las mujeres cuando llevan un burka es una imposición desde pequeñas, es un aspecto cultural. Entonces, vale, pero le repito, eso es una presunción. Quiero decir, si se aduce, bueno, ¿cuántas constataciones tienen ustedes desde el punto de vista de la individualización del problema? ¿Ustedes han hecho algún tipo de pesquisa en ese sentido o no? No, de informes y estudios no, pero es evidente que ellas no tienen la libre elección individual de llevar un burka o no porque no se les da la opción. Es decir, aquellas mujeres que dentro de su cultura se les da la opción, es que si se quitan el velo, hay casos de que han sido asesinadas, es decir, y golpeadas, porque a lo mejor pues su padre, su marido, su hermano, es decir, todo el entorno masculino que tengan alrededor de ella es que no le permiten que se quite el burka. Entonces, desde el momento en que una persona no es libre de elegir a la hora de quitárselo, porque hay un inicio que es cultural desde que son niñas a que se lo imponga, pero claro, si no se lo pueden quitar y si se lo quitan tiene como respuesta una violencia, entonces no son tan libres y no es una opción tan individual como nos quiere vender la izquierda. Bueno, que conste que yo no le he hecho una pregunta trampa, simplemente he intentado reproducir lo que precisamente la izquierda tramposa está aduciendo. Claro, va a hacer una encuesta debajo del burka, ¿no? Claro. Imagínate, en fin, claro. Es muy interesante porque partes de una situación de negación objetiva de la libertad individual que quieres trasladar a un entorno donde cualquier manifestación individual es libre. Entonces estás mezclando dos Pero es que la izquierda hace 15 años decía lo contrario. La izquierda hace 15 años decía lo contrario. Menos. Y dentro de 15 años no dirá nada porque le tapará el burka y no se le escuchará. En fin. Doña Blanca Armario, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en El Gato al Agua. Gracias mil. A vosotros, buenas noches, gracias. Gracias, enhorabuena por esa iniciativa que, como usted sabe, luego los medios de la paposfera básicamente han reconducido hacia el PP, pero era iniciativa de Vox, hay que recordar. No sin por ello dejar de reconocer el mérito del PP de sumarse a esto. Ahora vamos a una cuestión muy importante. Yo remito a mi libro Historia de la Yihad, claro, ya que estamos, ¿vale? Que es una historia del Islam. El velo, el hijab, el niqab, el burka, el chador, no es una manifestación religiosa. No. Es una manifestación de pertenencia a una comunidad. Una comunidad que se define, entre otras cosas, por una religión, es verdad. Pero no hay ningún precepto coránico que te diga todas las mujeres tienen que llevar un pañuelico. O sea, no. Claro. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando estamos hablando de eso, y más cuando se trata de una religión colectiva por definición, comunitaria, la aplicación de los conceptos occidentales de la libertad religiosa, donde nosotros partimos de la base cristiana, donde la salvación es individual, la fe es individual, etcétera, sencillamente no se aplican. Es que no, estamos hablando de mundos enteramente distintos. Y esta es una reflexión que hay que hacerse. Dicho sea, con todos los respetos de verdad al mundo musulmán, porque es una civilización que existe desde hace 1400 años, si el problema no es que tenga que dejar de existir, el problema es que no puedes gestionar la integración en sociedades occidentales de sociedades no occidentales como si fueran occidentales. Es ridículo, el resultado es que explota, que es lo que está pasando. Sobre eso hay usos que son, bueno, en fin, razonables, el hijab. Bien, digamos que eso tiene una gestión, una discusión propia, ¿no? Y luego otros que sencillamente son indefendibles, que es el del borrado físico completo, como es el caso del burka y del niqab.
Yo sé que es una casuística compleja, pero como nuestra sociedad se está convirtiendo en eso, me parece que vale la pena echar una mirada a fondo. Así que si le parece, lo hacemos con la ayuda de Mónica Fuster y acto seguido empezamos el debate sobre la cuestión. Mónica. ¿Conocen la diferencia entre un burka y un hijab? Todo el mundo está debatiendo la propuesta de Vox, apoyada por el PP, de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. No queremos a ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela en España. Yo le emplearía el velo, desde luego. Le hemos pedido también el velo en las aulas, el velo en los colegios. En Francia ya sabe usted lo que pasa, ¿no?, con el velo. Que eso, uno puede ir con el velo por la calle, pero en cuanto entra en un espacio público, en este caso, como es un colegio, una universidad, un centro de tal, se lo tiene que quitar. Es sentido común. Esta medida tal vez no saldrá adelante por el rechazo de Junts y PSOE. Más allá de las discrepancias políticas, ¿qué hay detrás de estos velos? El Corán no menciona explícitamente ninguna prenda como obligatoria, sino que habla de la importancia de la modestia. Es la Sunna, el libro que refleja las enseñanzas de Mahoma, donde se plantea que la mujer debe cubrir su cuerpo. La escuela que más estricta ha sido con su uso ha sido la Shafi y Hanbali, que obligan a cubrir el cuerpo completo. Existen varios tipos de velo en función de las partes del cuerpo que cubra. El hijab es el que sube cabello, cuello y hombros. El chador es un manto que cubre todo el cuerpo salvo el rostro. El niqab es el que cubre el rostro dejando solo los ojos visibles. Y el famoso burka es el que cubre todo cuerpo y rostro salvo una rejilla a la altura de los ojos, que es el que se usa en el régimen talibán. Serían estos dos últimos los que quieren prohibir Vox y el Partido Popular. El significado del velo puede ser modestia y pudor, obediencia espiritual o privacidad y dignidad. Sin embargo, recientemente ha sido adoptado con un significado más político e identitario. También se ha impuesto como obligatorio en países como Irán y Afganistán bajo el régimen talibán. Hay países donde no es obligatorio, pero hay mucha presión social, como es el caso de Arabia Saudita e Indonesia. En algunos de estos países, las mujeres ven el velo como un símbolo de opresión, mientras que otras lo llevan como un símbolo de identidad. Todo esto en función del velo que lleven. Son varios los países europeos que han prohibido el velo integral, como es Francia, Bélgica y Dinamarca, por motivos de seguridad e igualdad entre hombres y mujeres. Queda por ver si España se suma a esta prohibición. Este es un poco el planteamiento general. Ahora quiere hablar Jorge Campos, José Ramón, Marcela. A ver, yo voy mucho más allá, sin entrar en disquisiciones teológicas, históricas, filosóficas y demás. Vamos a ver. El Islam es incompatible con la civilización occidental. Dicho a grosso modo. Esto es así. No está mal de partida, eso es otra civilización. El Islam, y es incompatible con la nuestra. No, pero que sea otra es una cosa, que sea incompatible. Incompatible con la nuestra. Porque el Islam no es una religión como entendemos nosotros. Es una ideología que solo tiene sentido desde el poder. Y el Islam va a intentar siempre, allí donde esté, ir avanzando y ocuparlo absolutamente todo, expulsando al que no es del Islam. Cualquier tipo de símbolo, en el caso de las mujeres, que es una evidente prueba de sumisión a la religión y al hombre, no debe ser aceptado en un país donde la civilización occidental, donde se han consagrado los derechos de las mujeres, de los gays, de las lesbianas, se permitan estos símbolos que precisamente todas estas personas son las que de alguna manera quedan bajo el yugo del hombre. ¿Qué es lo que pretende el Islam? Eso es lo que pretende el Islam. El Islam no es algo cultural o religioso que tú puedas de alguna manera coexistir con ello en tu sociedad. No es así. Y sobre todo en situaciones como la nuestra, donde la invasión inmigratoria africana e islamista es abrumadora. Y ahí tenemos ya los ejemplos de lo que pasa, yo vengo de Mallorca, en la práctica totalidad de los pueblos del interior de la isla, donde ya hay más de la mitad de los chavales que son musulmanes y donde ya han cambiado los menús de los colegios para imponer lo que impone el Islam. No es capaz el Islam de compatibilizarse con lo demás. Entonces, yo no voy a ir a un país árabe a decirle que se quite la señora el velo o no se lo quite, pero sí que le voy a decir a esa señora que si quiere venir aquí, aquí tiene unos derechos. Y aquí no puede ir por la calle de según qué manera,
porque signifique la sumisión absoluta de la mujer al hombre. Lo que es el colmo ya de los colmos es que sea precisamente esta izquierda, que se la da de la más feminista del mundo, la que esté de acuerdo con que la mujer tenga ese grado de sumisión hacia el hombre cuando se trata del Islam, que es el más claro ejemplo de que la izquierda es intrínsecamente anticivilización occidental, que la quiere destruir como sea y de cualquier manera. Y el Islam, desde luego, es el mejor modo, sobre todo si vienen oleadas como están viniendo. Marcela, José Ramón, luego dejamos a Miguel que conteste. Vamos a ver qué me dejan. Sí, hombre. Poco. Varios temas. Yo creo que en relación con lo manifestado con Yolanda Díaz y directamente relacionado también con la pregunta que apuntaba Miguel Durán a la diputada nacional de Vox, yo creo que a Yolanda Díaz se le ha olvidado en su profesión de exabogada el derecho constitucional, porque un tema es el derecho individual a la libertad de religión o libertad religiosa que se contempla o se consagra en el artículo 16 de la Constitución española, y otra cosa son los derechos, o sea, la ponderación de esos derechos frente al derecho individual y el resto de derechos en sociedad o del interés social, ¿no? que también establece el artículo 1 de nuestra Constitución. Es decir, los derechos individuales no son ilimitados, están limitados muy claramente y sobre todo hay que ponderarlos cuando chocan con otros derechos como por ejemplo el orden público, la igualdad, la seguridad, muy en especial en este caso, o la propia convivencia social, como bien apuntaba Jorge Campos, con conflictos de religiones muy distintas a la forma de vida occidental, ¿no? Eso por un lado. Para mí el debate no es religioso o no, fuera de que la religión del Islam nos cuesta mucho entenderla a los europeos, porque los europeos hace mucho que separamos Iglesia de Estado y el Islam no tiene eso separado, lo tiene unificado, con lo cual eso también nos cuesta a nosotros entender en nuestra civilización europea esta pequeña distinción. El debate persiste entre, uno, si ese derecho individual es supremo, que no lo es, ya os lo digo, y hay numerosas sentencias del Supremo, incluso el propio Tribunal de Derechos Europeo, que lo ha limitado en otros países occidentales, en otras democracias occidentales europeas, sino el debate es si ocultar el rostro no encaja en el orden occidental o en el debate público social occidental, ¿no? Yo creo que se pueden poner límites a determinadas acciones sin dejar de ser una democracia, y esto ya lo he dicho, ha sido otros ejemplos de Europa, como anunciáis en el vídeo, como Francia u otros países, y estas prendas a la postre lo que hacen es hacer invisible a la mujer, y eso es una realidad que yo creo que ha puesto sobre la mesa muy bien la diputada de Vox y que Vox ha llevado al Congreso para traernos a todos, hacernos todos esa pregunta, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, la libertad en estas prendas, si realmente dejan esa libertad de la mujer o no, y si ese espacio público es compatible con esta ocultación deliberada del rostro, incluso del cuerpo de la mujer, ¿no? Y ya por último, resulta una paradoja muy importante, y creo que es muy importante recordar que nos dedicamos por este tema de la neutralidad en las instituciones a derribar cruces, a quitarlas de los juzgados, a quitarlas de los hospitales, a quitarlas de los colegios, cuando después las permitimos en otros espacios públicos, como es este tipo de vestimenta, ¿no? Entonces, o una cosa o la otra, ¿no? Don José Ramón Ferrandis, y ahora entrará Miguel. A mí me gustaría ir un poquito más allá de lo que se ha debatido hoy en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, y me gustaría ir a la raíz del problema. El Islam no es una religión. La gente piensa, en general, que se trata de una religión que es un sistema, un código de comportamiento, de valores y de normas que aspira a regular la totalidad de la vida de las personas que viven bajo el Islam. Es decir, no es una religión, es un régimen... En el sentido occidental cristiano no tiene nada que ver. Nada que ver, es totalitario. De hecho, Islam significa sumisión, directamente. Y todos los miembros que viven bajo el Islam, que es la comunidad de los creyentes o Ummah, deben tener perfectamente claro que o se someten a la norma o pagan por ello. No sé, es la segunda vez que hablo de un país centroasiático o del sur. Antes de Afganistán, ahora de Irán. Se nos han olvidado ya los 40.000 muertos de la represión del régimen iraní sobre las mujeres que se quitaban el velo y todos los demás que han salido a protestar contra un régimen homicida como ese. No lo tenemos en cuenta. Son 40.000, dicen, son las estimaciones. Es decir, estamos hablando de un régimen criminal y totalitario. Y aquí tenemos a la izquierda, criminal y totalitaria, básicamente, poniéndose en línea con el Islam
para que los ciudadanos de España vayamos perdiendo nuestros derechos de facto, como lo que ha dicho Jorge, que en el interior de Mallorca ya los chavales ya tienen que comer de acuerdo con el régimen alimenticio, que supongo que es retirando al cerdo de las comidas, del menú. Entonces, a ver, ¿qué solución en tenemos? Mallorca quitar el cerdo. Imagínate. Tenemos una solución razonable, la reciprocidad. Es decir, yo he estado viviendo, por razones profesionales, algún tiempo en Arabia Saudita. Usted allí no puede ir a misa. Pero no puede ir a misa no porque no haya iglesias, sino porque no puede ir a misa porque si las autoridades son conscientes, entran y te detienen. Bueno, pues nada más fácil. Señores, fuera de aquí las mezquitas. Todas, una detrás de otra. Las financiadas por Marruecos, las financiadas por Arabia Saudita, las financiadas por Qatar, y me da igual exactamente cuál. ¿En nombre de qué? ¿Pero eso es un totalitario? No, en nombre de una reciprocidad diplomática que es la base de la relación entre las naciones del mundo. Mire qué sencillo. ¿Quién las financia en Rusia? Rusia no financia esto. Rusia financió, como sabes, el odio a las centrales nucleares mientras ellos las construían. No. En Rusia. Es muy interesante. En el sur de Rusia son musulmanes. Claro. Bueno, pero... y el Estado controla. Sí, relativamente. Luego tienen varias guerras, como en Chechnya, pero bueno. En fin. Bueno, don Miguel Durán, ibas a decir. Bueno, pues ya, remato, porque me lo han dejado muy, como se suele decir, a pulmón libre. ¿Se suele decir así? No. Él sí. Yo lo digo así porque le replico, si quieres digo... que nos acaba el tiempo. Si quieres lo digo a un riñón y la llama del otro. Queda más claro. Claro. No, yo empiezo, José Ramón, siguiendo tu estela con el tema de la reciprocidad. No recuerdo el nombre del primer ministro, es que ahora no sé si fue sueco o fue noruego. No es que yo confunda una y otra nación, pero fue el que dijo, mire, nosotros vamos a dar subvenciones aquí para las mezquitas cuando en su país un sueco tenga derecho a tener el mismo tratamiento. Ese principio, el principio estricto de la reciprocidad, que en términos diplomáticos es un principio muy consagrado, es el que estamos olvidando aquí, no en relación a lo que ahora discutimos, el burka, el niqab, no. Y luego también me quisiera adherir efusivamente, Marcela, a lo que acabas de nombrar, porque hace 15 años, o 16, Zapatero y sus ministros pusieron muy de moda el debate ese de si la cruz tenía que continuar en los colegios y no sé qué. Bueno, claro, evidentemente estamos hablando de una izquierda que desde el punto de vista de la coherencia pues necesitaría una fábrica de coherenciómetros, ¿no? Y no parece que tengamos ninguna industria todavía especializada al respecto. Para mí es un debate muy complicado, sinceramente, porque yo soy consciente de que el trasfondo del asunto es el que estamos diciendo aquí. El trasfondo es que estas mujeres, de entrada por educación, desde pequeñitas, desde chiquititas, se las viene educando en eso. Y mi pregunta no pretendía ser trampa, una pregunta trampa a la diputada. Si se les preguntara, es que estoy seguro de que en la gran mayor parte de los casos, en la gran mayoría de los casos, dirían que ellas van así a gusto. Pero claro. Pero sabemos que eso es mentira. Yo no soy islamólogo, José Ramón y Jorge. No estoy seguro de que una afirmación tan rotunda como la de la incompatibilidad sea cierta. No estoy seguro. Yo además me reafirmo. Ya te digo, si tú además sé que te vas a reafirmar. Yo no estoy seguro porque yo conozco algunas personas del Islam
que las he encontrado en mi conversación con ellas, las he encontrado perfectamente compatibles conmigo. Entonces, sí, es muy interesante porque nunca es personal, siempre es colectivo. No, y eso es pero es que, Miguel, yo te puedo dar la razón. Yo también me he encontrado a personas que me han dicho que eran musulmanes y me los he encontrado, vamos, comiendo cerdo con unas cogorzas también de vino, fenomenal, pero me decían que eran musulmanes. Pero bueno, el trasfondo del tema ya no es ni siquiera el que has dicho, pero Miguel. No por ese signo externo, es decir, hablando de conceptos de formas de entender la vida. Yo me lo yo creo que es perfectamente compatible con mi manera de entenderla. Yo creo que es absolutamente incompatible desde la manera de entender la vida hasta llevarlo a cabo, hasta desarrollarlo, incluso de tener familias. Es incompatible con nuestra sociedad si queremos seguir manteniendo esta civilización. Si queremos sustituirla por otra, oye, no hay ningún problema. Yo no quiero sustituir la mía por yo otra. Lo que me parece algo increíble es dónde está escrito por qué tenemos que aceptar nosotros, en España y en el resto de Europa, tener que aceptar una religión que no es una religión, estoy completamente de acuerdo contigo, que va intrínsecamente a la línea de flotación de todos los derechos y libertades que nos hemos dado. Y eso es, oye, que cuando protestas te sale la izquierda precisamente diciéndote que eso no, es que usted es un ultra y un radical. ¿Dónde está escrito que tengamos que aceptar los españoles a unas personas que todas sus costumbres y cultura es abiertamente contrario a todo lo que hemos defendido aquí siempre? ¿Dónde está escrito? ¿Y por qué nos tenemos que plegar nosotros a sus deseos? ¿Por qué tenemos que abrir mezquitas por todas partes donde ya estamos cansados, que se hayan detenido a imanes donde recomendaban dónde pegar a la mujer sin dejar marca, donde se denigra abiertamente a cualquier gay lesbiana en las mezquitas, que están aquí abiertas y sin ningún problema? Donde a las niñas hay muchos problemas para continuar la escolarización porque las quieren sacar de las escuelas. ¿Por qué encima tenemos que pagar con ayudas públicas a todas estas personas que con ese dinero público hacen todo lo posible para acabar con esta sociedad así como está montada, que además es absolutamente insostenible? O sea, ¿dónde está escrito que tengamos que aceptar todo esto? No está ¿Por escrito, qué tenemos que aceptarlo? No está escrito. Es que lo que habría que hacer es, si realmente tú quieres subsistir como nación, como civilización, como sociedad occidental, es acabar con esto. Porque o frenamos esto o estamos condenados. Último turno, 30 segundos para cada uno y a la publi. Por donde queréis. Pues muy brevemente, yo estoy completamente de acuerdo y respondiendo un poco a las preguntas, no debemos plegarnos a eso. Yo he estado en países también árabes y en los propios centros comerciales, ya ni siquiera ir a un lugar de culto que nos obligan a las mujeres occidentales a ponerte algo en la cabeza, sino en el propio centro comercial. O sea, hay carteles donde sale la mano de un hombre y una mujer y que no pueden ir dados incluso de la mano en espacios públicos, ¿no? No debemos plegarnos a eso porque efectivamente es ceder en contra de toda reciprocidad. Estoy completamente de acuerdo. En segundo lugar, respecto a las encuestas, pues claro, si les preguntamos a estas señoras que el 90%, en un porcentaje muy alto, deben de estar oprimidas y con temor a dar la respuesta. O sea, esto es como cuando en Cuba preguntan ahí a la gente de la calle si está contenta con el régimen y se lo pregunta la televisión cubana imitándote el controlador de la zona de turno. Pues claro, todo el mundo dice que está contento con el régimen. La realidad es que no. Pues estas mujeres en muchos casos estarán deseando quitarse el burka, ¿no? Entonces, con lo cual las encuestas serían... Pero es que yo ya no entraría ni en eso, ¿no? Yo iría a este límite incluso hasta constitucional, lo podemos hablar así, de libertad individual frente a libertad colectiva. Y luego estoy completamente de acuerdo con Jorge del tema de subsistir, ¿no? Es esencial que para poder mantener Occidente como conocemos Occidente y con los valores que conocen Occidente, tengamos culturas que valoren y hagan que esto se conserve. 30 segundos José Ramón, 30 segundos Miguel y la publi. Básicamente el Islam es intolerante y ante el intolerante, intolerancia. Es así de sencillo, si es que es una receta infalible. Y entonces nada, si tú eres tolerante, yo también. Tú eres intolerante, yo no te tolero. Es tan sencillo como eso. Vuelve a ser parecido a la reciprocidad, pero no exactamente. Y en relación con lo que ha dicho Miguel anteriormente, claro que he conocido muchas personas extraordinarias que siguen las pautas de la religión del Islam. Eso no tiene nada que ver con todo lo que estamos diciendo. Las casuísticas individuales son independientes de las consideraciones generales, Miguel. Sí, lo que sucede es que cuando tienes que aplicar conclusiones generales, al final se las aplicas a personas individuales. Personas individuales, no, te digo eso, son personas individuales que tienen
todo el derecho, si quieren, a ejercer su individualidad. No, porque si lo que ejercen es incompatible Por eso lo que con nuestra civilización, no tienen derecho. Pero es que hay que ser claro. Señores, el debate va a continuar. Porque si yo tengo derecho o no, es que yo tengo un derecho. Pública, no, pero ¿se vamos escapa a ver. de esos límites? No, porque la aplicación de ese derecho individual va a acabar chocando directamente con otro derecho que esa sociedad se ha dado a sí misma. Es que no puede ser, que no. Es incompatible. El debate continuará mañana confirmadas con Elena Ramallo, con Hanan Cherrouk y con Paloma Hernández para seguir hablando de esto, que es el tema, es el gran tema de Europa en este momento, desde los tiempos en los que Oriana Fallaci hablaba de Eurabia, en fin. Y si quiere usted ir profundizando, yo tengo que recomendarle de nuevo mi libro, porque para eso lo escribí, Historia de la Yihad, contando lo que es el Islam. En fin. Bueno, señores, a la publicidad. Y porque a la vuelta hay que hablar de nuestras cosas, ¿no? Que son al final lo mismo de siempre, o sea, el caso Cabezón. El caso Cabezón. ¿Usted se imagina? Las negociaciones con Guardiola. Menos mal que tenemos también una entrevista que le ha hecho Iago Soler a un disidente venezolano. Importantísima, ¿eh? Bueno, Publi, lo vemos todo. Pero nos va a dar tiempo a eso, sí. 23-14, 22-14 en Canarias. Sabe usted que hoy es día de abundante corrupción, que tenemos un caso importante de un ex alto cargo de la delegación del gobierno en Andalucía, que tenemos la dimisión del jefe de la policía, del director adjunto operativo de la policía por una denuncia de agresión sexual, que viene cargada la actualidad. Hasta ese momento de la tarde, lo más importante era el caso Cabezón y sus evoluciones. Marina Negra nos cuenta lo último. Este es el documento de Hacienda que acredita que Borja Cabezón estaba vinculado con un entramado mercantil ligado a Costa Rica, diseñado para no pagar impuestos. En esta tabla de la agencia tributaria aparece el apellido de Cabezón junto con el nombre de la sociedad británica Glengrove Limited, la mercantil que usó para desviar los beneficios de su empresa española y pagar un 80% menos de impuestos. Los documentos que implican al protegido de Sánchez y que actualmente es adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, fueron intervenidos por Hacienda y la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. En 2016, en Numaria, un despacho en Madrid especializado en asesoramiento tributario a estrellas y grandes fortunas, que dirigía el fiscalista Fernando Peña, que fue condenado a 80 años de cárcel por montar decenas de estructuras como la de Cabezón. Algunos de sus clientes fueron Ana Duato o Imanol Arias, que tuvieron que sentarse en el banquillo por defraudar a Hacienda. A pesar de que el apellido de Borja Cabezón aparece en los ordenadores, agendas y cuadernos de los empleados del despacho, las diligencias se centraron en otros clientes. Pese a todas estas pruebas que vinculan a Cabezón en la trama de testaferros y empresas pantallas, el gobierno le defiende. Esta persona ni está investigada, ni que sepamos tiene ningún tipo de imputación, no tiene ningún tipo de cuenta pendiente con la Administración de Justicia. Hay empresas que se dedican a asesoramiento fiscal y al asesoramiento financiero, que van justamente en esa dirección, como a la gran mayoría de aquellos que están en las empresas que tienen asesoramientos de empresas fiscales. Llama la atención que el amigo íntimo de Sánchez lleva declarando los mismos ahorros de 17.000 euros los últimos 5 años, pese a haber ocupado varios cargos públicos con salarios muy elevados. Lo de María Jesús Montero es para echarle comida aparte. Sí. Sí. Ya ha expresado la fórmula amable de lo que a usted se le ha pasado por la cabeza. Ostras, de verdad, no se puede tener tanta jeta, por Dios. No, es para, como decimos en mi pueblo, es para echarle de comer aparte. Ah, ya sé lo que vas a decir. Vale, ya está. Pero no lo diré. Eso no, en su pueblo no se ha entendido. Yo tampoco lo voy a decir porque adoro buena parte de las cosas que hago en mi pueblo. Vale, entonces... claro, ver a esta señora con este tono en una situación como esta y comparar sus diatribas cuando se refiere al novio o pareja de la señora Díaz Ayuso, pues es que clama al cielo. Pero al final, a mí en derecho tributario me gusta ser muy prudente,
porque parto de la base de que la gente tiene derecho a buscar siempre la forma de pagar lo menos posible dentro de la legalidad. Y en ese sentido hay una cosa que se llama economía de opción, que está perfectamente consagrada como teoría del derecho tributario, que no sé si la señora Montero conoce, porque probablemente si la conociera la habría esgrimido en favor del señor Cabezón. Pero claro, ver la doble vara de medir, el doble rasero, esto sí que clama al cielo. Yo no sé, porque no conozco los detalles, no sé qué habrá hecho el señor Cabezón, no sé cuánto habrá podido defraudar. Tengamos presente que, lo digo a efectos más bien didácticos, todo lo que no pase de 120.000 euros de defraudación al año no es delito fiscal. Se convierte meramente en una pura infracción administrativa que tendrá después su repercusión, las multas, los intereses o lo que sea. Ayer, en un... Aquí no importa citar otros medios, ¿verdad? Según el medio. No, yo me refiero... Seamos francos, con perdón. Seamos francos. Pues recordando el espíritu de la universalidad mediática, ayer en el programa Horizontes de Iker Ese sí se puede citar. El programa Horizonte de Iker Jiménez, la periodista... Una periodista muy consagrada y muy, quiero decir, a mi modo de ver, poco discutible, Ketty Garat, hablaba del primo de este señor, del señor Cabezón, Juan Segovia. Al parecer, unido por una fortísima relación sentimental de carácter íntimo con un viejo conocido de estas tertulias, don José Bono, y que tiene un arraigo profundo en la República Dominicana, hasta el punto de ser persona muy próxima a las altas esferas políticas de aquel país. Bueno, pues claro, cuando uno empieza a mover todo eso en la coctelera política, la verdad es que esto da una impresión muy complicada, pero muy complicada, porque mover dinero a espaldas del fisco, y moverlo además a través de contactos en un país que a mí me merece toda suerte de respetos. Es decir, yo creo que, de hecho yo no hace mucho tiempo, no hace ni un año que estuve allí. A mí me parece que, en fin, que cada cual saque sus conclusiones, pero que habrá que estar muy atentos. Lo que ha querido decir Miguel Durán, de esta forma que usted todavía estará mareado, es lo siguiente. Según se instala José Bono en la República Dominicana, funda en 35 días 4 sociedades. Ibelpir RD, Veleta Sociedad, Betapir y Grupo TISEC, todas en un piso concreto. En ese mismo piso, el amigo Segovia, del que hablaba Durán, constituye su propia sociedad, Atitlán SRL, con el mismo abogado, la misma dirección, la misma gestora y el mismo objeto social. Todas estas consultoras son en realidad la fachada de una empresa que se llama Medcap Energy Caribe, donde Juan Segovia tiene el 20%. Bueno, quiero decir que sí, que todo al final terminamos inevitablemente en la República Dominicana. 20%, pero luego estaba la del 80%, que era de capital extranjero. ¿No? ¿Y un valenciano? Sí, pero para cotizar menos, para pagar menos impuestos todavía. Bueno, es que hay, en fin, pero bueno. Que por cierto, yo solo me pregunto, si esta gente, el esfuerzo, hubiera empleado este esfuerzo en invertir en España, en gestionar bien nuestros erarios públicos, esto sería una maravilla, pero ese esfuerzo en robar, lo he dedicado a otras cosas. Bueno, es muchas gracias por el capote aclaratorio que te ha quedado muy bien. Porque yo no me atrevía, ni tenía los datos, ni me atrevía. Yo lo que sí quiero decir es que aquí hay, como decimos allí por Cataluña, hay mucho marro. Hay mucha tela que cortar, doña María Jesús. Doña Marcela, don José Ramón. Yo creo que esto es lo de siempre, ¿no?
cero ejemplaridad del gobierno y esta hipocresía a la que nos tiene acostumbrados. O sea, María Jesús Montero, la de pagar impuestos es una responsabilidad colectiva. Ahora resulta que cuando lo hace un cargo orgánico de su partido, no tiene cargo público, ¿no? Simplemente orgánico, pues resulta que sí puede tener un asesoramiento fiscal habitual, además usa esa palabra, ¿no? Efectivamente, los asesores fiscales, siempre que no hagan fraude de ley, pueden asesorar a sus clientes para tener la menor carga impositiva, o no asesorar para eso, pero evitar una carga impositiva alta, ¿no? Pero esto es incompatible con un cargo político, ese es el problema, eso es lo que subyace detrás, ¿no? Es la cero ejemplaridad. Al final, la realidad es que atacan a los influencers, ¿no? que se van fuera porque no están asfixiados tributando en España, y resulta que ellos tienen redes societarias, testaferros, y los ingresos de España los canalizan fuera para pagar menos impuestos, ¿no? Es la hipocresía a la que el Partido Socialista nos tiene acostumbrados. A mí lo que observo es algo que no es que me preocupe, sino simplemente constato un hecho. Cada día sale un caso nuevo de corrupción asociada a la gestión del Partido Socialista. Esto es muy interesante, efectivamente. ¿Esto qué significa? Pues que se tiende a olvidar las anteriores. Tú te puedes acordar de la inmediatamente anterior, de la segunda, de la tercera, pero ya las otras, como no tengas una planilla Excel y hayas colocado en todas las filas hasta el número de 1000 y puedas verificar cada una de ellas, se te tiene que pasar. Claro, tú robas a sabiendas de que te olvidan. Y nadie te va a recordar lo que has estado haciendo. Mecanismo goebbelsiano conocidísimo. Es decir, coge y tapa la anterior con una nueva y no te preocupes y sigue adelante, que al final, si tienes controlado el sistema judicial, tampoco te va a pasar nada. Por eso es importante recordar el hilo. Y en este caso concreto, que me ha venido muy bien el planteamiento de José Ramón, que en este caso concreto hay que seguir el hilo de la Secretaría de Organización del PSOE con Pedro Sánchez. Pues que vaya usted poniendo nombres, ¿eh? Y Cabezón también. Gloria Sacristán nos hace el dibujo. Feijóo entra en escena. La negociación del PP con Vox en Extremadura está bloqueada y la tensión es máxima. Por eso No te hacen caso. No. Saca eso, que luego se enfadan y con razón. O sea, Feijóo no tiene nada que ver todavía con la Secretaría de Organización del PSOE. Me refería al vídeo de Gloria Sacristán sobre la Secretaría de Organización del PSOE, que voy a empezar a poner epígrafes 4.2 y que tiene que estar puesto. Un segundo. Un segundo no, porque, bueno, pues nada, pues lo dejamos estar, lo sacaremos en otro momento, y lo siento por Gloria, pero en todo caso se trataba precisamente de rehacer el hilo. Que por eso, queridos niños, lo había puesto en el guión, porque sin el hilo no se entiende, claro. No se entiende su importancia. Y vas viendo, efectivamente, que hay un sitio, o sea, o bien llegas y te haces un golfo, o bien solo llegas y eres golfo. Es peor, José Javier. Recuerda que todos estos señores, incluido Cabezón, es del círculo más íntimo. Son todos los nombrados en los puestos más relevantes y más cercanos a la organización del Partido Socialista, nombrado por Pedro Sánchez. Que es lo que nos cuenta ahora sí Gloria Sacristán. Que Borja Cabezón, adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE y amigo íntimo de Pedro Sánchez, haya usado presuntamente empresas falsas y testaferros para evadir impuestos, ha hecho que pongamos el foco en la Secretaría de Organización del partido. Y lo cierto es que no ha tenido los mejores líderes al frente. Si echamos la vista atrás, nos topamos con el ahora ministro Óscar López, que después de dirigir sin éxito varias campañas electorales, acabó siendo candidato en Castilla y León y perdió por 22 puntos en una época en la que todavía ni existía Podemos. Años más tarde llegaron a la Secretaría perfiles que se han sentado en el banquillo y que incluso duermen o han dormido en Soto del Real. Hablamos de José Luis Ábalos, quien habría especulado con mascarillas en mitad de la pandemia y quien presuntamente habría recibido mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Lleva meses entre rejas junto al que fuera su asesor. Ambos están investigados por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para el exministro 24 años de prisión. Más tarde llegó Santos Cerdán, que también ha estado meses encarcelado en Soto del Real por delitos como integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Según el juez, el rol de Cerdán fue primordial en el cobro y distribución de comisiones ilegales.
Y a ello hay que sumar, según el magistrado, su influencia en nombramientos clave dentro de Transportes y su participación en Servinavar, una de las empresas investigadas en esta trama. Y para sustituir a Cerdán sonaba el nombre de Paco Salazar. Sin embargo, horas antes de ser nombrado, fue acusado de acoso sexual y de abuso de poder por otra mujer del partido, por lo que se vio obligado a dejar todos sus cargos. Y por si todo esto fuera poco, ahora la polémica gira en torno a Borja Cabezón, un adjunto de la Secretaría que presuntamente habría evadido impuestos a través de sociedades falsas y testaferros de Costa Rica. En definitiva, una Secretaría de Organización que, lejos de proyectar una imagen de eficacia y solvencia, ha encadenado en los últimos años una sucesión de polémicas y graves escándalos judiciales. ¿Cuál es entonces la gestión y la ética de la dirección orgánica del PSOE? Algo pasa en esa casa. Es evidente, en fin, algo pasa. Esa casa es la cueva de los 40 ladrones. Esos señores no es que... Porque en otros casos históricos de corrupción, como no del Partido Socialista también, no eran corruptos ya desde el origen. Es decir, ya venían corruptos de casa, no. Iban a corruptela a lo largo de un recorrido, tú veías el recorrido político y al final caían. Es que en el caso de Pedro Sánchez ya vienen corruptos de casa. Es decir, ya está puesto ahí desde el minuto 1, ya está organizando el chanchullo para robar. O sea, la capacidad de latrocinio y de organización criminal del Partido Socialista ya ha llegado a unas cotas nunca vistas. Que todo miembro del Partido Socialista en los puestos relevantes de la organización del partido, nombrados por Pedro Sánchez, acabe en casos o presuntos casos, y algunos ya no están presuntos, de corrupción, es muy llamativo. Es evidente que el número 1, el capo de todos los capos, es Pedro Sánchez. Aunque ahora también podemos ver, con estas informaciones que estamos viendo, que ya no solo estamos hablando de Pedro Sánchez como el primero de la corrupción, sino que estamos hablando de José Rodríguez Zapatero, de José Bono, y un entramado de empresas y sociedades cascada opacas para trincar de aquí y de allá. O sea, es toda una organización que yo de verdad es que, insisto, ojalá hubieran puesto tanto esmero en la gestión de lo público como han hecho en la gestión del latrocinio. Ojalá que también, por seguir tu estela, Jorge, ojalá que en la campaña electoral de las generales, que en un momento u otro tendrá que llegar... ¿O no? Hombre, Marcela, no sé, yo hasta ahí no llego, ¿eh? Si realmente ya dudamos de que aquí pueda haber algún impedimento para que en el año 2027, mediados como mucho, haya elecciones generales, entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando no de que la Constitución esté muerta, sino de que hace mucho tiempo que se la asesinó. Yo lo que quería decir, que es muy breve, es que no le arriendo las ganancias a quienes tengan que sostener los debates de la campaña electoral, porque van a tener que hacer un acopio de memoria frente a Pedro Sánchez y frente a la izquierda en general de los casos de corrupción para ser suficientemente descriptivos, pero no solamente sobre los casos de corrupción, sino sobre toda la incuria política, administrativa y de gestión que ha comportado la trayectoria del gobierno de Pedro Sánchez, que es que los debates de 90 minutos van a ser absolutamente insuficientes. Señores, especial corrupción acerca de la casa de la dinamita esta. Pues muy brevemente, yo comparto lo que has apuntado anteriormente respecto de esta constante goteo de casos de corrupción que al final eclipsa el caso anterior, ¿no? Yo creo que esto al final le viene a ver al gobierno, es una estrategia mediática y deja que pasen algunos casos a segundo plano. Desde luego que él y todo su entorno está inmerso presuntamente o presuntísimamente en casos de corrupción, desde luego. Pero ya se nos ha olvidado hablar del caso del Hermanísimo, se nos olvida hablar del caso de Begoña, se nos olvida hablar de otros muchos casos que están ahí latentes. No, es que no caben, Marcela. Claro, por eso, que la estrategia es buena y al final consiguen lo que buscan, efectivamente. O sea, es que ya no es ni un Excel, ni yo qué sé, ni un esquema así de grande. Yo es que no sé cuándo va a terminar toda esta corruptela.
no va a terminar nunca mientras sigan en el poder, y aquellos que confíen en que en el momento que se convoquen elecciones, si es que llega ese momento, los que han estado corrompiendo cada uno de los ámbitos de la vida pública no van a corromper el sistema electoral utilizando todos los mecanismos que se encuentran a su alcance, la verdad es que es bastante inocente. No nos hemos puesto de acuerdo, Fernández y yo, esta noche, pero la verdad es que cada comentario suyo parece que da paso deliberadamente al siguiente tema, incluso este que no estaba previsto. Mira qué bien. Que es resulta que el Español está publicando los WhatsApps de Koldo. ¿Ah, sí? Sí. Claro, ha visto lo que viene y ha dicho, aquí no me como yo sobre el marrón, como era previsible. Claro. Y uno de ellos tiene que ver precisamente con la cuestión electoral, es verdad que de orden interno, de momento. Mete lo de los 4 rumanos, dice Sánchez y el grupo del Pujol amañaron las primarias de 2017 con votos falsos, cambiando actas y alterando censos. ¿Lo sabíamos? Bueno, sí, claro, ya se había denunciado, sí, ya se había contado, pero que salga en el WhatsApp de Koldo, dicho por Pedro, pues ¿qué quiere usted que le diga? La cosa ya... O sea, mete los de los 4 rumanos. Los de los 4 rumanos. Pues este es el ser que nos gobierna. Ahí estamos. Esa es la conclusión. Por eso no es, ¿cómo decir?, algo que deba pasar desapercibido el hecho de que en las elecciones aragonesas el voto por correo haya arrojado un saldo de cerca del 50% favorable al PSOE. Claro. O sea, eso no puede ser. Y aquí son los de los partidos los que deberían extremar la... Hay que estar muy vigilantes con eso, tienes toda la razón, por supuesto. De momento, ¿dónde están los de los partidos? Tratando de ponerse de acuerdo. Muy brevemente, y ahí os pediré solo un comentario de un minuto, porque querría ver lo del disidente chavista, que ha sido el gran logro informativo de Iago Soler hoy. ¿Sabe usted que están intentando ponerse de acuerdo, sobre todo en Extremadura? Es que el problema es Extremadura, en realidad. Lo otro ya sabemos que se pelean, pues ni contigo ni sin mí tienen tus males remedios, contigo porque me matas, sin ti porque yo me muero, lo de toda la vida. Pero lo de Extremadura es otra cosa. Vamos a verlo. Entra en escena. La negociación del PP con Vox en Extremadura está bloqueada y la tensión es máxima. Por eso ha decidido pasar a la acción y evitar a toda costa que se repitan las elecciones. El presidente de los populares ha dado un golpe sobre la mesa para reconducir los contactos entre ambas formaciones y advierte a su baronesa que las negociaciones deben volver a ser discretas. También recuerda a Vox que el objetivo no es fracturar el cambio que ha salido en las urnas. La gente está haciendo su parte para el cambio. No podemos permitir que fallen los partidos. Nuestra obligación es ordenar la mayoría de cambio que ha salido de las urnas y no fracturarlo. María Guardiola cada vez está más afectada. Fuentes de su entorno lamentan que la dirección de Génova no la está ayudando y que la dirigente popular recibe fuego amigo y enemigo. Desde Vox critican los bandazos y el espectáculo de Guardiola, pero insisten en llegar a un acuerdo que mantenga sus políticas intactas. No sabemos realmente qué es lo que piensa María Guardiola, porque un día dice una cosa, otro día dice otra, que da esos bandazos, ¿no? Nosotros lo que queremos es poder llegar a un acuerdo con todas esas medidas que ustedes ya conocen sobradamente, que todo el mundo conoce, que es lo que Vox pone encima de la mesa. Entre tanto, con los gobiernos de Extremadura y Aragón aún en el aire, la mirada ya está fija en las elecciones de Castilla y León el 15 de marzo. Mañueco apuesta por un gobierno en solitario, pero se abre a gobernar con Vox y pide un pacto de 4 años. Pero en cualquier caso exigiremos que se cumpla esos 4 años, que haya estabilidad. Además ha anunciado que si es reelegido como presidente no tendrán que pagar impuestos los que quieran vivir y emprender en el medio rural. Vamos a aplicar una política fiscal de impuestos cero en el medio rural para la transmisión de vivienda, para la adquisición de un local para abrir un negocio o también para transmitir las explotaciones agrarias prioritarias. Bueno, yo no digo nada. Y dos huevos. Un minuto cada uno y nos vamos a la publi. Pues yo es que creo que el problema de Extremadura es un problema que viene del año 23, de que me parece que la presidenta, a la que le confieso mi máximo respeto, es como lo que en mi pueblo llamamos los pájaros volantones, que son los que emprenden el vuelo pero sin saber exactamente dónde van a caer. Entonces, yo lo que le recomendaría a la señora Guardiola, pero también a Vox, es que efectivamente se sienten en una mesa, contrasten sus diferencias
y sus puntos de acuerdo, y a partir de ahí se conciten para no tensar la cuerda hasta que no se hayan puesto de acuerdo. Eso es una negociación. En una negociación todas las partes tienen que ceder, hasta donde se puede ceder. Bien. Marcela, José Ramón, Jorge y a la pública. A mí me gustaría empezar matizando que habéis hablado de que el problema es Extremadura, lo has afirmado tú, José Javier, y lo acaba de rematar Miguel. Y el problema no es Extremadura, para mí el problema es el PP. Lo que pasa es que en Extremadura se refleja porque tienen una fecha límite, que es que tienen que llegar a un acuerdo inmediato a pesar de las otras elecciones, porque si no va a haber que repetir elecciones. Y el problema es el Partido Popular, precisamente por lo que apuntaba Pepe Millán en este vídeo, es esos bandazos. O sea, ¿a alguien le cabe duda en esta negociación que hablan todos los medios de comunicación, lo de sentarse a negociar, de cuáles son la postura de Vox? Nadie tiene ninguna duda. El problema es que todos tenemos dudas de cuáles son las líneas rojas del Partido Popular. Cuando han querido llegar a acuerdos, como en Murcia, como en Valencia, como en Baleares, han llegado. Si es que eso no es un problema, el problema es que el Partido Popular tiene líneas rojas según la comunidad en la que gobierna. Es verdad, eso es verdad. Eso no quita para lo que yo he dicho, pero es verdad. José Ramón. En este caso, vamos a ver, todos tenemos nuestra personalidad. Y por supuesto, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la señora Guardiola, tiene la suya. Y eso es legítimo y es razonable. Pero a veces no facilita las cosas. Entonces, ¿cuál es la solución? Entiendo yo. Pues mira, pones tus elementos de trabajo, los pones en una hojita, en papel. Te rodeas de tus personas de confianza, le pides a la persona o al interlocutor que tienes enfrente y con el que tienes que llegar sí o sí a un acuerdo, todo antes de hacer elecciones de nuevo, y entonces le dices, vamos a sentarnos sin cámaras, sin luz ni taquígrafos, que ahora no hace falta, y entonces vamos a intentar llegar a un acuerdo sin hacer comentarios hacia el exterior, porque puede ocurrir que resulte que la gente se dé cuenta de que un día dices una cosa y al siguiente dices la contraria. Bueno, pues no digas nada, es decir, tú tienes tu carácter, has edificado un temperamento o no para controlar ese carácter y al final eres la persona que eres, pero por favor, con un papel y un equipo. Don Jorge, minuto. Bueno, yo creo que la postura de Vox es muy clara. Nosotros, ya lo dijimos, presentamos a elecciones para llegar a gobiernos y cambiar las políticas que creemos que son perjudiciales para los españoles y planteamos nuestra posición de manera muy clara. Quien no lo plantea de manera clara y va cambiando de opinión, no solo la misma persona en ese territorio, sino en diferentes territorios también a la vez, es el Partido Popular. Así que quien se tiene que aclarar es el Partido Popular, evidentemente. Nosotros vamos a seguir en la misma dinámica y desde luego no vamos a entrar en negociaciones televisadas ni declaraciones públicas, porque las negociaciones no se hacen así. Señores, a la publicidad. Hay novedades de Francia, por cierto. Mañana contaremos más del asesinato del joven Ken Tamp a manos de la ultraizquierda, de la joven guardia, de la gente de la Francia insumisa, etcétera. Ya hay detenciones, han tardado, Han tardado. Pero bueno, de verdad, qué vergüenza, en fin. Y sobre todo, ya empieza a rondarle en la cabeza al gobierno francés, y muy particularmente a Macron, la idea de que tiene que prohibir de una vez eso que se llama Joven Guardia, que es la milicia de los matones de la extrema izquierda. Entre otras cosas, porque han empezado a salir vídeos de anteriores acciones de estos. Siempre igual, siempre con cargos electos, municipales o nacionales, o sus asesores, dirigiendo partidas de la porra, auténticas hordas para apalear militantes de derechas, que es una cosa salvaje. Mañana entraremos en detalle en la cuestión. Ahora Publi y luego a Venezuela. ...45, casi 46, 22, 46 en Canarias, recta final del gato y nos vamos a Venezuela. ¿Por qué? Pues porque lo que está pasando... Vamos a ver, lo que no tiene perdón de Dios es que encima Zapatero vaya a quedar como el gran pacificador, ¿me entiende usted? O sea, que es de locura. Hay que hablar con la gente de allí. Y eso es justamente lo que ha hecho hoy Iago Soler, y que hablen por esa boca. Claro, de esta manera. Zapatero sigue metiendo la mano en Venezuela. Estas son las últimas imágenes que tenemos del expresidente con la cúpula chavista.
Con un Maduro capturado y en prisión estadounidense, ahora se arrima a los hermanos Rodríguez. Las celdas han abierto no por la mediación del socialista, sino por la presión militar de Estados Unidos. Para muchos exiliados, la imagen de Zapatero se ve oscurecida por sus actuaciones en Venezuela. Hablamos con Sergio Contreras, expreso venezolano, sometido a vejaciones en la cárcel militar de Ramo Verde. En Venezuela se estaba iniciando un proceso en el cual presos políticos eran liberados, pero en lo que ha llegado el expresidente Zapatero a Venezuela para impulsar una ley de amnistía, hemos visto como, por ejemplo, a 4 horas de haber sido liberado, Juan Pablo Guanipa fue nuevamente hecho preso con un brazalete digital, con una suerte de dispositivo, una tobillera que les extiende la pena y ahora convierte en la casa de cada uno de ellos en el nuevo centro de reclusión. La única mediación efectiva de Zapatero fue para sacar de la cárcel y aupar en el poder a un militar chavista acusado de torturas que discrepó en sus tiempos con Nicolás Maduro. Que los intereses no son la liberación de presos políticos, no son digamos la transición a la democracia, no son inclusive el poder extrapolar las enseñanzas del proceso de transición a la democracia española en Venezuela, sino por el contrario, el poder seguir teniendo una relación con unos factores de poder totalmente alejados del Estado de Derecho y de la legalidad, como lo es en efecto los hermanos Rodríguez, quienes tienen una larguísima relación personal con el expresidente Zapatero. Las polémicas sobre los negocios del expresidente en el país no son nuevas, según publica ABC, un portal de videojuegos propiedad de las hijas de Rodríguez Zapatero, cerró de forma repentina tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Las últimas 40 horas de Zapatero en Caracas se saldaron con una liberación de presos y una amnistía, pero no todo lo que brilla es oro. Así como cientos de casos que quedan criminalizados y ninguno de los militares que han sido víctimas de detenciones arbitrarias, de torturas, de tratos crueles delante de inhumanos, están incluidos en esta propuesta de ley de amnistía que tiene el sello del expresidente Zapatero y por qué tiene la necesidad de estar en Venezuela para ello y si para el gobierno de España tiene algún tipo de misión específica el presidente Zapatero. Las relaciones de Zapatero con Venezuela se han saldado con un rescate a una aerolínea, maletas de madrugada en Barajas, asesoramientos y decenas de viajes. A las autoridades españolas que determinen la naturaleza de esas relaciones. Pero todavía no hay una transición real y ordenada. Y aquí va a haber más de un problema. Yo solo quiero decir 2 cosas porque, como decía mi madre, que en paz descanse, lo he ignorado, ni agradecido, ni pagado. Así que vamos a... Cuando empezó a desmontarse, o mejor dicho, a montarse el aparato totalitario, porque tal era en Venezuela, aquí, concretamente desde el estudio de arriba, lo íbamos contando día a día, cómo iba ocupando progresivamente el Poder Ejecutivo, agigantándolo, cómo anulaba el Parlamento, cómo se anulaba la justicia, etc. Y además pudimos ir viendo cómo se hacía ese golpe de Estado, que es lo que fue. Y también desde el primer momento dijimos que tal y como había conseguido ese régimen capilarizar enteramente la sociedad, a costa de lo que conocemos, millones de exiliados, etcétera, cualquier intervención externa, digamos, dura, era inevitablemente una guerra civil. Y que el ejército venezolano no estaba montado para defenderse de los americanos, estaba montado para la guerra civil. Y que verlos en las maniobras, y pusimos algunos vídeos, realmente te tronchabas de la risa. Pero esos Kalashnikov al vecino le mataban. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Meterse dentro del régimen y tratar de domesticarlo. O sea, que has cogido a una pantera o a una hiena, lo que usted quiera, la has metido en una jaula y estás echándole carne. En la jaula. Y ahora, desmontar todo eso significa también desmontar todo el tejido de relaciones densísimo, generalmente delincuenciales, que incluyen a gente como Zapatero, por ejemplo. Y es un asunto que va a llevar tiempo, me da la impresión. Yo no sé cómo lo veis. Pues no es nada la pulga que se viene por el lomo. Perdón. Es un refranero español. Sí, es que hay que vamos a hacer a ponerlos. ¿Cómo has dicho? Que no es nada la pulga que se viene por el lomo. ¿No hay qué? Que no, ¿te lo digo en castujo o te lo digo...? Es que lo ha dicho en castujo. Mira, en castellano bien de Valladolid, pues no es nada la pulga que se viene por el lomo. Pues no es nada. En mi pueblo, pues no es nada la pulga que se viene por el lomo. Pues no es nada la pulga que se viene por el lomo. Subimos rápidamente a TikTok una efigie de Miguel Durán y hacemos un meme con eso. Bueno, pero dicho eso,
Yo es que tengo unas ganas enormes de que se puedan desencriptar o que se puedan hacer públicos los archivos de PDVSA y las relaciones de Zapatero y de tanta y tanta gente de su entorno y de otros entornos españoles que han servido para consagrar la dictadura primero de Chávez y luego de Maduro. Es que de verdad que no solo es la corrupción que padecemos aquí, internamente, de fronteras para adentro, es lo que hemos sido capaces de exportar desde el Partido Socialista Obrero Español. Joder, de verdad, ¿eh? Bueno, y hasta ahí, que me has dicho que menos de un minuto. Sí, porque... eso era antes, para esta vez no, pero bueno, da igual. Ya que te has no le animes, no le animes. José Ramón El proceso iniciado el día 3 de enero, me parece recordar, con la captura, extracción, se dice, de Maduro, va a durar mucho tiempo. Claro, la alternativa es muchísimo peor. Las dos alternativas, dejar las cosas como estaban, evidentemente no se podía, e intervenir con carácter general, evidentemente es un baño de sangre insoportable y que nadie tiene por qué tolerar. Y desde luego Estados Unidos no se va a lanzar. Eliminar todo el sistema de golpe nos retrotrae a la invasión de Irak y al error cometido por los Estados Unidos, con lo cual no lo volverán a hacer. Es decir, hay que dejar referentes. ¿Que eso no es el óptimo desde el punto de vista ético? Claro, pero yo creo que es lo menos malo, que va a llevar mucho tiempo, que va a dejar responsables del antiguo régimen, que es el todavía presente en algunos ámbitos del poder, y que van a ser sustituidos lentamente por los verdaderos elegidos por el pueblo. Eso va a llevar muchos meses. José Ramón, pero solo un inciso. El error de Irak fue el de Donald Rumsfeld, que desmovilizó de golpe todo el ejército iraquí y transformó la policía. Y transformó 1.300.000 criaturas de gente más o menos ordenada, los transformó en terroristas. Joder. Ya, Miguel, pero eso es el error de Estados Unidos, imponer nombres, hombre, claro. Oye, Marcela, desde el punto de vista de los que combatís públicamente desde hace mucho tiempo por la cuestión cubana, por ejemplo, ¿esto qué impresión nos va dando? Bueno, yo combato contra toda tiranía comunista, que hay varias en el mundo, por desgracia. Sí, pero... a ver, mi impresión en particular respecto de lo que has comentado de esta casa, mi enhorabuena porque lo denunciasteis en su día, y también tengo que recordar que con valentía lo denunciáis actualmente sobre la intromisión del presidente de gobierno actual en España en todas las instituciones, que también lo hacéis y no lo hacen otras cadenas. Ahora bien, el guiño o la conexión entre Zapatero y la cúpula chavista, o sea, esto no es de ahora, esto es de hace más años que la tos, lo sabemos todos, y no solo con el régimen chavista, sino con otros regímenes totalitarios, como ya he comentado, entre otros, pues la dictadura castrista o lo que queda de ella actualmente. Yo lo único que veo es que Zapatero, a pesar de que hay causas abiertas en España que pudieran, no contra él, sino que aparece en determinadas posibles causas de corrupción o de conflicto de intereses, creo que si alguien puede apretarle o si alguien puede poner el foco sobre él es Estados Unidos, y en ese sentido, para mí, Trump ha sido una esperanza con Venezuela y Trump puede ser una esperanza para Cuba. Pero ¿cuánto tiempo nos damos, Marcela, para tomar una Cuba libre? Bueno, yo por mí el mínimo, pero eso no depende de mí ni de los cubanos, por desgracia, que es un pueblo desarmado sometido a un régimen sanguinario. Y hay una diferencia importante. A mí me parece que la sociedad venezolana la puedes volver a poner en marcha, pero la cubana es un erial. Bueno, es que la cubana, además, que son 60 años de lavado cerebral y de destrucción social. O sea, es que la gente en Cuba tiene cartilla de racionamiento desde hace 60 años. O sea, que es que eso a la gente se le olvida. Totalmente. Pero bueno, yo tengo fe y esperanza y creo que al final los regímenes comunistas caerán. Yo pongo la caridad. Es un paso importante, desde luego, lo que ha pasado en Venezuela, sacando al tirano Maduro. Y ojalá ese proceso acabe como tiene que acabar, y deseamos todos, que es que Venezuela recupere su democracia y acabe con esa miseria que generan todos los regímenes socialistas ahí donde están. Hablabais de las vinculaciones. El primero que tejió las relaciones allí
con Hugo Chávez vivo fue José Bono. Sí, señor. José Bono Sí. con José Luis Rodríguez Zapatero. Ese fue el primero. De hecho, veremos que sale tirando del hilo de las informaciones que han salido hoy. Porque desde Yo recuerdo entonces... le vendió 2 lanchas. Sí, lanchas. Sí. Desde entonces, desde que José Bono hizo las presentaciones correspondientes con José Luis Rodríguez Zapatero, y después llegó Pedro Sánchez, y después llegaron las maletas, y después Y llegó por medio hay un toda señor que se una llama relación. Morodo, que era el embajador español en Evidentemente. Venezuela. Pues, no, y perdona, cuyo caso... y no nos olvidemos de en aquel mismo tiempo de José Bono y José Luis Zapatero, las íntimas relaciones entre Pablo Iglesias, Monedero, Podemos, todo que se inició desde allí. Con lo cual, las vinculaciones entre la narcodictadura venezolana con los partidos socialistas y de izquierdas de España son evidentes. Es ahí donde podemos descubrir dónde estaba la financiación delictiva de todos estos. Pues ahí estamos. En fin. Bueno, bien. No es mal broche. No es mal broche. Otro más, vamos. Porque que estoy tomando nota, ¿eh? Si quieres te suelto otro. Venga. El de que te vi venir y por la burra viene, la burra no te la lleva porque está criando un chivo. Ese no Y eso lo Este hay que pensarlo, o sea, está quedando un chivo. O si quieres... O sea, vamos a ver, o sea, ¿tú te acuerdas de Figueroa y Ferretti cuando hacían los chistes imitando personajes de la política española y apareció una imitación de Leopoldo Calvo Sotelo explicando la hilaridad reside, y entonces te explicaba dónde residía la hilaridad del chiste? Con lo cual, Bueno, la hilaridad pues reside en que en la puerta de la iglesia hay una piedra muy gorda. El que tropiece y se caiga es señal que no la ha visto. Esto es efectivamente, sí, es una pura evidencia científica. Le cuento para despedirnos que parece que hay acuerdo Estados Unidos-Irán. Parece que hay acuerdo Estados Unidos-Irán ya. Cosa que era, por otra parte, bastante previsible y que me parece que debería, no a nosotros, que ya conocemos la técnica, sino al conjunto de la prensa mundial, particularmente a la progre, hacerle ver cuál es la forma habitual de operar de Donald Trump, que consiste en decirle, yo no sé si en Castúo o no, mira que te doy, mira que te doy. Mira el arte de la guerra. Y a partir de ahí, claro. Pues tendremos pronto acuerdo en Cuba, espero. A ver, sí. Porque señores, es el siguiente. que se acabó. Parrado, dentro de un instante, aquí, y en Radio Libertad 107.0, en la app, ya sabe usted, Goles con Parrado. Pedro Pablo Parrado, el clásico del programa futbolero, incluso para la gente del Atlético como Marcela Regía. Don José Ramón Fernández, don Jorge Campos, Miguel Durán, Marcela, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Y ustedes también, recuerden, mañana vamos a seguir con el tema del burka, vamos a tener a Elena Ramallo, vamos a tener a Hanan Cherroux, vamos a tener a Paloma Hernández, su libro Feminismo e Islam, y vamos a entrar a fondo sobre esta cuestión que es de lo más importante que está pasando, tanto como que quieren que dejemos de ser nosotros mismos para que ellos puedan ser lo que son. Pues casi que me quedo. No parece muy justo. Casi que te quedas hasta mañana. A descansar, buenas noches. Buenas noches.